Está transmitiendo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Randall Carballo a través de Alternativas y Radio 16. Muchas gracias por su compañía hoy ya 1 de mayo, nuestro segundo programa en la modalidad a través de Zoom. Así que es un gusto estar con usted otra vez, que nos acompañe como siempre, como todas las noches. 3 invitados especiales que nos van a acompañar hoy, así que bueno, vamos a presentarle el grupo de nosotros, empezando tal vez ahí por Elías Arias, que está con nosotros aquí en Alternativas. Todas, de verdad, muy contento de poder compartir pues este espacio, un espacio en lo que se busca siempre la discusión, la reflexión, ¿verdad? Y el análisis de contenidos importantes. Agradecerles de verdad a Jessica, Alejandra, a don Héctor, que nos están acompañando el día de hoy, y pues también a Isaac, ¿verdad? Que nos ha colaborado enormemente con todo este tema de la transmisión, ¿verdad? Para poderlo hacer con Zoom. Y pues también saludar a nuestro compañero Renzo, que está en cabina allá en Radio 16, que también nos está colaborando y nos está ayudando enormemente. Y más bien le doy la palabra ahí a la compañera Jessica, y después a Ale, y después a Lisa, y obviamente a Héctor. Buenas noches, muchas gracias en realidad por la invitación, un gusto estar con ustedes. Buenas noches a todos. Héctor. Sí, muchas gracias por la invitación también, y también es un gusto compartir con ustedes y con la comunidad que les escucha. Gracias. Esperando que sea un espacio donde podamos hablar libremente sobre el tema del trabajo y todas las luchas que han venido dando. Bueno, yo soy, como ya saben, Misael Salazar, a la orden siempre, y ante todo, pues un saludo especialísimo a todas y todos los trabajadores, ¿verdad? De Costa Rica, bueno, de Grecia, de Costa Rica y del mundo, ¿verdad? Son los grandes constructores de este mundo, pero ahora vamos a hablar. Gracias a todas y todos por haber creado este mundo, y ahorita quienes nos acompañan esta noche en este especialísimo equipo, ¿verdad? Hoy nos congrega. Creo que Elías empezaría con una reseña histórica, y después le metemos ahí, yo haría una pequeñísima notita y ya le metemos al asunto. Elías. Bueno, yo voy a leer una pequeña reseña, ¿verdad? Sobre el día de hoy, un día, el Día del Trabajador. El Día Internacional del Trabajador conmemora el 1 de mayo de 1886, fecha que marcó un antes y un después el movimiento obrero organizado. Aquel día comenzó una huelga de reclamo de la jornada de 8 horas que se extendió hasta el 4 de ese mes, cuando se produjo la revuelta que terminó con la ejecución de un grupo de sindicalistas anarquistas bautizados posteriormente como los Mártires de Chicago. Los reclamos obreros no eran nuevos. A fines del siglo XVIII los trabajadores se habían manifestado frente a las tremendas condiciones laborales que trajo la revolución industrial en Gran Bretaña. En 1868 el presidente estadounidense Andrew Johnson había establecido por la ley la reducción de la jornada laboral a 8 horas, tras décadas de reclamos de los trabajadores con cláusulas que permitían que esas horas se extendieran. No obstante, el acatamiento por parte de los empresarios y la ley llamada fue inmediato y generó mucha resistencia. Los trabajadores no tenían reglas claras y sus derechos se veían vulnerados. En ese contexto, el 1 de mayo de 1886 inició en Chicago, el epicentro industrial de Estados Unidos, una huelga que se terminó expandiendo al resto del país. Bueno, eso es parte de una breve reseña. Evidentemente, pues ahí va más, sobre todo una huelga que se logró que muchos trabajadores pudiesen organizarse, ejercer presión, principalmente por un tema como el tema de la jornada de 8 horas, ¿verdad? Que hoy en día tal vez lo vemos algo muy natural, sí, para algunos, ¿verdad? Porque es evidente que para algunos trabajadores tienen que trabajar más de 8 horas, principalmente en la parte del sector informal, para que puedan generar y producir
para generar riqueza, ¿verdad? En el caso de los trabajadores. Y es parte de una reflexión importante, ¿verdad?, sobre el Día del Trabajador, sobre esos derechos en los cuales se han venido peleando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y en el caso de Costa Rica, recordemos todo el tema de los movimientos sociales que llevaron a lo que fueron las reformas de 1940. Más allá de esos tres líderes que a veces siempre se nombran, pues hay toda una organización a nivel social de trabajadores que lograron impulsar y generar presión para que esas reformas se dieran a cabo. Entonces, es algo muy pequeño para que todos podamos compartir. Gracias. Y don Elías, como sabemos, es historiador y además también profesor de cívica. Por cierto que no nos atrevemos a dar todo el currículum de las y los compañeros porque siempre omitimos aspectos. Así es que más bien, si el compañero gustan, pues ellos mismos pueden hacer una pequeña autopresentación. Ahora bien, proponemos como, digamos, lineamientos generales. Obviamente los lineamientos están para orientarlos desde todo punto de vista, pero como lineamientos generales del análisis de hoy, dos preguntas que me parecen fundamentales, ¿no?, en este momento histórico. Reitero, no es para encasillarse en eso, ¿verdad?, sino como temática general. Primero que todo, implica muchísimo lo siguiente: ¿por qué si los trabajadores históricamente, desde el principio del han creado el mundo, lo han desarrollado, seguirán desarrollando, por lo que este mundo le pertenece? Yo me incluyo en la clase trabajadora, definitivamente nos pertenece como clase trabajadora, y por lo tanto el poder sobre este mundo también nos pertenece. ¿Por qué nunca hemos ejercido esa propiedad y por qué nunca hemos ejercido ese poder? Y peor aún, en este momento incluso nos llevan, Costa Rica es un ejemplo, el gobierno tico es un ejemplo clarísimo, nos llevan a limitarnos cada vez más los derechos, a tal extremo de que el gobierno actual ha aprovechado terriblemente, ha aprovechado perversamente la pandemia para arrebatar olímpicamente los derechos fundamentales laborales de los seres humanos, ¿verdad? Pueden iniciar en cualquier momento las empresas, los trabajadores, ya luego el compromiso moral es que vuelvan, ¿verdad? Y a lo mejor van a volver a empresas que ya no existen, que hacen una más rápida y los empresarios, ¿verdad? Desaparece una empresa, que hay un cambio ahí de razón jurídica, desapareció una empresa, entonces reclamarle a quién. Y en fin, nos están llevando el sistema capitalista neoliberal, como yo digo, ecocida y homicida y ecocida, nos está convirtiendo como trabajadores, los trabajadores y trabajadoras, debemos ser los dueños de esto, en siervos menguados, cada vez con más fuerza. Bueno, entonces la gran pregunta es: ¿por qué está sucediendo todo eso, no? Suena una vez entiendo la pregunta, pero bueno, se la trae. Y la segunda pregunta es: ¿qué hacer? La vieja pregunta de aquel señor que se llamaba comer. Y entonces, que nos está rebotando siempre: ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y eso repito en la sugerencia más bien que hago, ¿verdad?, como lineamiento general. Pero obviamente ustedes hacen por todo lado. Y obviamente, pues, empecémosle a escuchar a las dos invitados, ¿verdad?, más o menos al respecto. Nada más todo lo que tengan que decir en ese sentido. Disponemos más o menos, bueno, hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Y entonces disponemos ahí por 20 minutos para cada uno. Después hacemos una discusión, análisis, recapitulación y todo lo demás. Si gustan, empezamos por Jessica, que la verdad es como muy... Bueno, lógicamente todos tenemos ganas. Sí, bueno, tal vez un poco para presentarme. Yo soy militante del Partido de los Trabajadores. Entonces, bueno, un poco ya conocen más o menos cuáles son nuestras posiciones al respecto. A mí me parece que lo que plantea Juan en la pregunta es muy importante, porque siendo la clase trabajadora la mayoría, ¿verdad?, no somos quienes lideramos. Yo creo que en esto ha jugado un papel fundamental todo el papel ideológico que han hecho las clases dominantes, que son las que utilizan todas las herramientas
para crear confusiones y divisiones, colocándose por encima de la mayoría de la población, que es la clase trabajadora. Y creo que ese tema sobre reconocernos como clase, con tendencia de clase, y diferenciar de cuáles son nuestros enemigos y que hay intereses irreconciliables en todo, es un tema fundamental, porque ahí se han ido todos los engaños, ¿verdad? Que una y otra vez vemos a nivel histórico. Y no hay que irse muy lejos, es decir, es nada más ver cosas que han venido ocurriendo en el país, tan solo por mencionar algunos ejemplos en los últimos años. La más clara tendencia de eso fue, por ejemplo, la última elección, ¿verdad?, para la presidencia en este país, donde se utilizó todo un discurso de o estamos con el PAC, que va a ser el menos malo frente a la amenaza que es restauración, o nos ponemos del lado del sector antiderechos. Nosotros, por ejemplo, en ese momento tuvimos la posición de hacer un llamado al voto nulo, que fue muy duramente criticado por todos los sectores, ¿verdad? Con una discusión interesante, ¿no? Porque habían sectores que nos estaban planteando todos sus ataques en el sentido de le están dejando la vía libre a los antiderechos, que es el Partido de Restauración, y otro sector, ¿verdad?, de las zonas más alejadas, las zonas más empobrecidas, que habían venido siendo las víctimas de todas las políticas del PAC en los años anteriores, que más bien nos atacaban diciendo hay que llamar a votar por restauración, porque venimos de la experiencia de 4 años anteriores con el PAC, que nos han venido atacando, quitando nuestros derechos y teniendo una situación en la que estamos, ¿verdad? Entonces, con todas esas contradicciones que se venían presentando a nivel del país. Y yo creo que hoy la elección del directorio de la Asamblea Legislativa dejó más que claro, ¿verdad?, que, es decir, esas alianzas son las que ellos establecen, ¿verdad?, directamente entre la burguesía, independientemente de si votábamos por el PAC, si votábamos por restauración. Esa alianza que hoy se gestó, ¿verdad?, del PAC con Liberación Nacional y con Restauración, ha dejado muy en claro que ellos tienen intereses muy claros como clase, ¿verdad?, y que es pasarnos la factura a nosotros. Es decir, con todo lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, con la crisis sanitaria y lo del coronavirus, ha quedado muy claro cuáles han sido los intereses del gobierno. Ya vos lo mencionabas, ¿no? Es decir, las primeras medidas que toma el gobierno son precisamente para atacar los derechos de la clase trabajadora. La cantidad, lo primero que definieron fue el permitir la cesación de contratos y la reducción de jornada laboral, con el apoyo de todos los partidos, ¿verdad? PAC, Liberación, Frente Amplio, todos entraron a apoyar una medida contra esa, antitrabajadores, antiderechos, ¿verdad? Cuando en realidad acá, entonces ahora lo que estamos discutiendo en respuesta a eso, a esa gran cantidad de trabajadores que están quedando sin empleo, es tomar medidas con los bonos de proteger, que lo que dan es un monto que es completamente insuficiente, no es ni un salario mínimo, ni alcanza para una canasta básica, y que están dejando a una gran cantidad de la población en situación de pobreza, ¿verdad? Entonces, bueno, es decir, frente a eso, nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Y yo creo que cuál es la medida que hay que tomar. Dependencia de clase, ¿verdad?, de los trabajadores frente a los empresarios, porque esas uniones que hacen son las que no permitan precisamente que seamos los trabajadores los que gobernemos. Eso que vos planteabas, siendo nosotros la mayoría del sector, quienes ponemos a funcionar esto, ¿por qué seguimos dándoles todos los beneficios? La crisis sanitaria la ha dejado más que clara, y es que la política de este gobierno es la de pasarle todos los costos de la crisis a la clase trabajadora, ¿verdad?, que la estamos pagando con el desempleo, con la pobreza y con todas las condiciones que se van a ver, no ahorita, que ya se empiezan a ver, y se empieza a ver la desesperación de la gente, ¿verdad?, en el tema del hambre que ya se empieza a vivir en las propias familias. Pero vamos a ver las consecuencias de esto todavía a largo plazo. Y son, la verdad, bastante preocupantes el tema de cómo esto va a aumentar la desigualdad que ya han venido diciendo varias entidades. Por ejemplo,
en América Latina la OIT decía que perdió en un equivalente entre 25 y 31 millones de empleos a tiempo completo, ¿verdad? Y los niveles de desempleo en el país venían siendo bastante altos. Pero es interesante cómo nosotros seguimos, digamos, todavía falta la cuestión de mantener una tendencia y ver en los mercados, tener quienes creamos las ganancias, somos quienes merecemos ver los resultados de eso, porque contradictoriamente hoy el gobierno del PAC viene teniendo una escalada en cuanto a la imagen, ¿verdad? De que la población ve una mejora en la gestión de este gobierno. No hay mejora en la gestión de este gobierno. Es las acciones que se han venido tomando, las estamos tomando todos los trabajadores y trabajadoras que estamos ahí todos los días intentando garantizar, ¿verdad? Tanto la salud, tanto los mecanismos de subsistencia para la gente y que seguimos trabajando desde las distintas instituciones. Entonces, bueno, habría que colocar ese tema que a mí me parece fundamental. Por ejemplo, se han conformado algunas mesas de diálogo del gobierno, como si fueran medidas más democráticas, que son las alternativas que han venido tomando el PAC en otros momentos, cuando creó la mesa de reforma del Estado, por ejemplo, con un grupo de notables. Lo han hecho con algunos sectores sindicales que empiezan a abrir, ¿verdad? Después de que lo hacen, fundamentalmente con los empresarios y con el sector de la OCAD, empiezan a abrir algunos vínculos con burocracias sindicales. Lo hacen ahora creando una mesa, por ejemplo, con mujeres, ¿verdad? Pero donde las mujeres que están ahí no son las mujeres que están quedando desempleadas, no son las miles de empleadas domésticas que han quedado sin trabajo producto de esta pandemia. Hay quien está es Abril Gordienko, del movimiento libertario. Hay quien está es Astrid Fischer, que fue vicepresidenta por el PUS, a la que también sacaron como ministra de Educación, precisamente por la huelga de los sectores sindicales, de los sindicatos de educación, ¿verdad? Entonces, bueno, habría que recordar, ¿verdad?, quiénes son esas mujeres que están tocando como las figuras, y si son o no la voz de quienes en realidad estamos siendo afectados. Yo creo que ahí queda muy claro cuál es el carácter de este gobierno, de las alianzas que ha establecido, ¿verdad?, donde además está siendo liderado por mujeres también como Pepsi Campbell, que hoy está también liderando precisamente todos los operativos antimigrantes en la zona norte, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que ese tema de construir una alternativa independiente es fundamental, ¿verdad? Independiente del gobierno, independiente de la burguesía, y ese carácter de clase, tener claro a qué sector nosotros pertenecemos, y esas alianzas nunca han servido en beneficio a la clase trabajadora, eso es fundamental también, pues, para poder seguir avanzando en la toma de nuestros derechos. Nuestra querida amiga y hermana, hija espiritual. Bueno, después de escuchar a Jessica, creo que algunas de las cosas que quería plantear, Jessica se adelanta y me las plantea, así que las ampliaré. Bueno, me presento, yo soy docente de la Universidad de Costa Rica, soy trabajadora social, además soy parte de la seccional, presidenta de la seccional en el INAMU, así que también tengo un vínculo con el movimiento sindical. Entonces también desde ese lugar tengo algunas reflexiones. Ya no nos damos cuenta de que estamos en la condición de explotación en la que estamos y que aunque producimos el mundo, pareciera que más bien le debemos un favor o estamos en deuda con aquellos sectores a los que les pusimos la riqueza. Yo creo que Jessica lo señalaba, porque de alguna forma la ideología nos ha hecho creer que el mundo en el que vivimos es un mundo natural, no hay otra forma de organización social, y hemos interiorizado la visión de dominio de los sectores que históricamente nos han explotado y nos han oprimido por múltiples razones. Entonces, eso sin lugar a dudas hace que no podamos mirar la realidad o veamos la realidad distorsionada, pensando que este mundo tal y como está constituido sobre la base de una desigualdad profunda es lo único posible a lo que podríamos aspirar, y de alguna forma esa pérdida de la esperanza ha jugado contra muchos sectores para pensar que no hay nada para hacer y que ya, insisto, el mundo está dado. Pero además, una piensa, revisando lo que por ahí la gente escribe en relación con esto, y es que el neoliberalismo de alguna forma ha logrado algo, y es que ha construido una especie de perfil del ciudadano neoliberal, que es un perfil
donde las y los individuos estamos efectivamente percibiendo la realidad de manera muy individual, en donde el tejido comunitario de alguna forma se fue desquebrajando, donde los movimientos sociales que antes tenían un carácter de clase en sus demandas han ido perdiendo ese carácter de clase de la demanda para hacer demandas que pasan por la subjetividad y por las identidades. Esto genera entonces que en estos grandes movimientos que todos los intereses, algunos de los cuales son intereses que uno pensaría que pueden ser irreconciliables, porque al diluirse el carácter económico de la lucha como la tenían los trabajadores, los campesinos, los indígenas en algún momento, esa demanda más de clase se ha ido perdiendo y eso entonces nos quedemos en el discurso vacío de los derechos humanos, pero sin la realidad de que los derechos humanos se concretan en contextos materiales y que necesitamos efectivamente determinadas condiciones de clase para poder acceder a esos derechos. Y esto, insisto, ha hecho entonces que las demandas se queden, digamos, en demandas identitarias. Y que toda la otra lucha que tiene que ver con reclamar visiones más asociadas a las clases se hayan disminuido. Y lo que hoy señala, Jessica, a mí me parece muy importante cómo el Estado, el Estado primero ha sido el que resuelve la situación de la crisis y no el gobierno, que finalmente les están ahí dando la cara, son las instituciones que quedan y que no han logrado desmantelar, aunque han hecho todo lo posible con las decisiones que han venido tomando, principalmente en este gobierno, durante las décadas anteriores, para desmantelar ese Estado. El resultado, la lucha histórica, justamente de estos sectores organizados que le demandaron al Estado, entendiera de alguna forma y desarrollara a través de la política social mecanismos de redistribución de la riqueza. Ese Estado que cada vez es más grande y cada vez, es más un cascarón, es el Estado que hoy da la cara, que el PAC está utilizando o instrumentalizando para un rédito político cuando no lo merece. La aprobación del plan fiscal dejó en claro a quién gobierna el PAC, cuáles son sus aliados. La conformación de las mesas a las que señala Jessica, bueno, a mí me parece particularmente indignante, sobre todo porque es interesante los antecedentes y quiénes son las personas que están en esas mesas, cuáles son los intereses que se están defendiendo y cuál es la posibilidad que estos sectores tienen efectivamente representar, como bien señala Jessica, a sectores que ya por sí estaban empobrecidos. Las políticas económicas que han tomado los gobiernos anteriores y este gobierno de manera más fuerte en términos de agudizar la desigualdad. Pero además, porque ahora con estas nuevas medidas, pues, y a partir de la pandemia, que me parece que además utiliza una excusa como una cortina de humo para tomar decisiones que lo que hacen es efectivamente generar mayores condiciones de desigualdad y mayores condiciones de exclusión para estos sectores ya empobrecidos. A estos sectores se sumarán nuevos sectores que dependían de la venta de su fuerza de trabajo y que al quedarse desempleados se engrosarán las filas de sectores empobrecidos. Frente a una realidad como esta, yo creo que hay que retomar el carácter de clase de los momentos. Insisto en esto, porque nosotras y nosotros tenemos que entender, insisto, que hay intereses que son irreconciliables, demandas que son irreconciliables, sin desmérito de las demandas identitarias y lo digo yo inclusive como feminista, que creo necesario que se reconozcan derechos específicos a las mujeres, a los niños, a las niñas, a las personas de los movimientos LGBTI, pero si nosotras y nosotros no logramos articular movimientos sociales que retomen la clase social como un elemento determinante y el elemento socioeconómico como un elemento determinante para enfrentarnos a un Estado cada vez más retrógrado en materia de derechos laborales, seguiremos recibiendo respuestas que no son suficientes y seguiremos recibiendo respuestas que no logran resolver el problema de fondo. Es el hecho de que vivimos todas y todos en una sociedad que se nutre y se reproduce a partir de la explotación y de la desigualdad. Y que por más que anunciemos normativas de derechos y demás, si las condiciones materiales de vida de la gente no cambian, evidentemente el acceso a esos derechos sí se convierte en un privilegio, que serán sectores de ciertas clases los que tendrán acceso a no vivir situaciones de violencia. El caso de las mujeres, que no se ha discutido, o sea, en este momento las mujeres empobrecidas son las que están en sus casas aguantando hambre y conviviendo con ofensores porque no tienen para dónde irse, que dependen de la política social y dependen de la asistencia del Estado para tener alternativas. Las mujeres de clase alta tendrán otras posibilidades.
un simple ejemplo para identificar cómo cualquier derecho que se enuncie como condición las condiciones materiales. Por eso es que el movimiento social y los movimientos sociales tendremos que recuperar la impronta de clase en nuestras luchas, porque de lo contrario seguiremos todos y todos ahí mezclados, haciendo discusiones que pueden ser muy válidas, pero en donde cabe todo el mundo. La realidad es que hay sectores, insisto, que están en una condición de desigualdad y estarán todavía peor a partir del 2019. Panga decía, siempre lo ha dicho, y el pueblo salva al pueblo, y es una consigna que él ha utilizado durante muchos años y creo que tiene razón. Es decir, nosotras y nosotros somos finalmente los que de manera organizada, haciendo una ruptura con ese individualismo, reintentando rearticular ese tejido social que el neoliberalismo se ha traído abajo, los que tendremos la posibilidad de pensar hacia dónde queremos ir. Que es una lucha ardua, lo es, claro. Toda la carrocería está ahí contra nosotras y nosotros. Este gobierno en particular ha dejado claro que no va a ceder, que no va a negociar y que se va a seguir tomando medidas, decisiones económicas son totalmente excesivas para las clases trabajadoras. Héctor Fellini. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Me parece muy válidas muchas de las exposiciones o los conceptos que han expuesto las compañeras. Creo que definitivamente es importante partir de la primera pregunta que hace Luis Ángel y que no se puede vincular de la segunda, es decir, ¿por qué esta situación ocurre y qué hacemos ante ello? ¿Verdad? Es decir, en la misma raíz de la pregunta debe estar la respuesta. Por un lado hay una contradicción, por supuesto, una lucha, podríamos decir, entre el interés histórico de sectores de la sociedad que se basa en el lucro. En este momento está expresado en el sistema capitalista, pero antes hubo otros modelos que también expresaron ese mismo interés por el lucro, es decir, la acumulación de riqueza para una persona y la exclusión, por lo tanto, de las otras personas que deben simplemente producir esa riqueza. Yo creo que algunas llamadas de atención de estos días han puesto en evidencia que una fábrica sin trabajadoras y trabajadores no funciona. No se produce riqueza, no hay posibilidades de que se genere. Y ahí está la demostración evidente de dónde está realmente la capacidad para generar riqueza en una sociedad y que por lo tanto hay una contradicción importante con que esa riqueza se acumula y no se distribuye como debería ser, ¿verdad? Entonces, a partir de esa contradicción importante entre podemos llamarlo de otra forma, ¿verdad? Y hay autoras y autores que lo califican de otra manera, pero yo lo podría simplificar diciendo el interés que habría de parte de las familias y comunidades por la convivencia con base en derechos versus el interés que hay de un sector, ¿verdad?, que tiene el poder por acumular riqueza y dejársela para sí, ¿verdad?, sin distribuirla. Esa contradicción también se da en el segundo nivel, es decir, mientras quienes tenemos la convicción de que hay que vivir en función de una convivencia, basamos esa convivencia en el concepto de derechos. Es decir, no basamos esa idea en una abstracción de decir simplemente distribuyan, sino que lo basamos en derechos a la salud, derecho a la relación, derecho a una vida digna en general, que involucra muchísimos elementos, mientras que el sector que tiene el poder basa su ejercicio o el logro de lo que le interesa en una imposición. Esa imposición, hay sociedades que se dan por la vía de la fuerza y hay otras en las que esa fuerza está más oculta o es más sutil, ¿verdad?, como el caso de nuestra sociedad en Costa Rica. No sé si existe una fuerza, simplemente que no es la evidente fuerza militar que está en otros países, aunque aquí también se aplica en los momentos que ha sido necesario que la apliquen para sus intereses. Entonces, esa nueva contradicción también se reproduce en un tercer nivel, donde para poder transformar, y ahí empezamos a responder la segunda pregunta de Luis Ángel, para poder resolver, tenemos que crear conciencia, tenemos que cumplir conciencia. Pero en contra de ello está el deseo de control de parte del sector que tiene el poder, ¿verdad?, que
que controlar las condiciones y lo hacen por distintas formas, ya sea de una forma abrupta o con la fuerza bruta, o lo hace mediante el ejercicio de la manipulación y el ejercicio de los factores ideológicos que conocemos y que le permite mantener y perpetuar esa visión de mundo, ya no solamente para sí como clase dominante, sino que trata por todos medios de que esa visión de mundo sea adoptada también por las clases que serían por las clases que queremos que haya una transformación del poder. Hay un cuarto nivel de la contradicción que es que nosotros y nosotras, en la medida que queremos transformar la sociedad, tenemos que dar una lucha cultural, y esa lucha cultural se da cotidianamente y se da a todos los niveles y por múltiples formas, mientras que los sectores que ejercen el poder lo que hacen es manipular, ejercen una manipulación para poder mantener ese control y asegurar que su riqueza es únicamente para su clase, ¿verdad? Para la persona que está existiendo. Eso nos lleva a un segundo nivel donde tenemos que generar, y ahí ya más directa la segunda respuesta, tenemos que generar un clima, esa lucha cultural que dije en el anterior nivel, generar un clima que nos permita sentir como sectores populares, como clases subalternas, o como queremos denominarlo, tenemos que crear un sentimiento de capacidad y un sentimiento de similitud o identidad, ¿verdad? Que las personas que estamos luchando por una calidad de vida mejor, o la calidad de vida que nos corresponde, podamos generar esa identidad con otras personas y otras comunidades. Y al mismo tiempo sentirnos en un proceso de acuerpamiento, diría yo, es decir, sentir que somos muchos y somos muchas que luchamos por eso y que estamos en capacidad de transformar la sociedad. Ante ello, obviamente, el sector que tiene el poder en sus manos va a ejercer la violación de derechos, ¿verdad? Lo va a hacer por múltiples formas, ya sea mediante la fuerza, como se ha hecho aquí en la criminalización de la protesta social, o se ha hecho mediante el amedrentamiento, ¿verdad? O la imposición de leyes que coartan la libertad, como fue la ley que restringió los derechos sindicales recientemente, y la aprobación de otras leyes, porque si nos ponemos a ver, la misma ley fiscal que fue aprobada en el 2018 contiene una regla fiscal que en sí misma es un mecanismo de coartar la libertad, ¿verdad? De dar un mensaje a la sociedad de que aquí mando yo. ¿Quién soy yo? La ministra de Hacienda o el ministro de Hacienda. Si esa persona determina que una inversión social no debe hacerse, pues no se hace porque él tiene el poder, ¿verdad? Entonces, es una forma también de ejercer el poder, de establecer ese mecanismo de dominación por medio de la violencia, pero lo importante es que ahí se acaban los niveles para el sector que tiene poder, es decir, llega hasta el momento de la violación, y esa violación de derechos adquiere múltiples formas, y podría ser que en Costa Rica lleguemos a un estado abiertamente fascista, o podría ser que lleguemos a un estado abiertamente represor, donde en la medida que avancen la formación de fuerza social transformadora, ese sector dominante empieza a sentir que se puede escapar de las manos y recurre directamente al asesinato, recurre directamente al encarcelamiento, o recurre directamente a la imposición de nuevas leyes todavía más violentas, podríamos denominarlas, ¿verdad? Del lado nuestro, del lado de los sectores que estamos en lucha por transformar la sociedad, el proceso continúa. Por esa lucha cultural que yo propongo, que planteo, que debemos dar, y que en uno de los espacios que estoy participando, que se llama Alianza por una Vida Digna, hemos definido que el esfuerzo que tenemos que desarrollar es por dar esa lucha cultural. Esa lucha cultural, como decía, genera el clima en el cual los sectores populares sienten que estamos acuerpados, que somos fuerza, que tenemos capacidad, que tenemos condiciones no solamente para proponer ideas, proponer mecanismos de desarrollo de la sociedad en justicia, sino que también tenemos la fuerza, o acumular la fuerza, para que esa transformación llegue a darse. Y esa construcción de ese clima abre las posibilidades para que se incremente la organización popular y se incremente también la movilización popular. La movilización popular no necesariamente nos lleva a la imagen de la gente marchando en la calle. Por supuesto que es un recurso válido, necesario,
porque en la movilización en la calle las personas están precisamente retando al poder, ¿verdad? Al caminar por la calle y a luchar por un derecho, las personas que van ahí juntas, agrupadas, especialmente si es una movilización o un número importante de personas, están diciéndole un mensaje al poder de que aquí estamos para defender nuestro derecho. Entonces eso es parte del proceso de empoderamiento y del proceso de toma de conciencia que se vive en la vida. De la misma forma, podríamos decir, cuando Paulo Freire tenía las experiencias alfabetizadoras en Brasil y producto de su experiencia en otros lugares del mundo, también esa vivencia de lo que enseñaba, lo que él hacía en las comunidades que se estaban alfabetizando, era una forma también de retar al poder, es decir, estamos aprendiendo para entender y comprender y poder desentrañar por qué es que nos tienen así y cómo tenemos que liberarnos de esa situación, ¿verdad? Entonces, al avanzar en ese proceso, en la medida que seamos capaces de hacerlo de manera constante y de manera también articulada, iremos logrando ese amalgamiento que nos permite contar con cada vez más fuerza. En ese momento, digamos que hemos avanzado, decía, no solamente a la organización, sino también a la movilización. Se plantean nuevas formas de movilización, no solamente la calle. Por ejemplo, el hecho de que una persona está en su casa un sábado y sale de su casa, se levanta de su sillón y va caminando a una reunión de una comunidad, ya se movilizó. Es decir, es muy básico, pero ya se movilizó. Ya sintió que salió de ahí y se fue a encontrar con sus pares para ver qué van a hacer con la comunidad, cómo van a resolver los problemas. La forma de movilización también puede adoptar formas muy creativas ahora con la tecnología, o puede adoptar también formas de expresar la movilización mediante la gráfica y otros mecanismos, ¿verdad? Es decir, la movilización adquiere múltiples dimensiones y posibilidades. Lo importante es que la persona que lo hace tenga conciencia de que se está realizando, de que está haciendo conscientemente un acto transformador y que lo hace junto a pares, que lo hace junto a otras personas que están junto a ella haciendo también un esfuerzo similar en distintos niveles, ¿verdad? Puede ser que incluso el aporte de una persona para una organización comunitaria sea transportar algo, o sea, hacer unas llamadas telefónicas, o sea, preparar el café, o sea, preparar una memoria de una reunión. Eso es lo que podía hacer y no podía hacer otra cosa, pero ya lo hizo y lo importante es que tenga conciencia de que al hacerlo está contribuyendo al desarrollo de la organización. Todo esto de mi enfoque lleva a la construcción de lo que yo llamaría el poder popular, ¿verdad? O la construcción de la democracia participativa, que es otra forma también de entenderlo, que la gente, por ejemplo, en una comunidad, en una junta de salud, en una junta de educación, en una junta, en un consejo de la persona joven, las personas que integran esa organización comunitaria tengan conciencia de que quieren tomar el poder en ese grupo para transformar la sociedad. Yo les he preguntado muchas veces a personas, ¿usted conoce la Junta de Salud de su comunidad y ni siquiera sabe que existe? ¿O conoce la Junta de Educación o conoce el Consejo de la Persona Joven? Hay 14 expresiones distintas de participación ciudadana en el país, ya definidas por ley, ¿verdad? Que son de la más diversa índole, pero no son aprovechadas de la forma adecuada que podríamos aprovecharla. Hay excepciones y no se puede descalificar una forma por el hecho de que en general no funcione. Hay grupos de personas en comunidades que se empoderan, digamos, de lo que el comité busca o debe hacer y se comprometen y realmente hacen esfuerzos realmente muy importantes. Incluso los mecanismos más tradicionales, podríamos llamar, o más apegados al poder o al clientelismo, como son las asociaciones de desarrollo. Yo conozco experiencias de asociaciones de desarrollo que la gente ha hecho realmente cosas importantes por no solamente mejorar la calidad de vida, sino por generar conciencia en la comunidad. Y juntas de salud, puedo citar, por ejemplo, juntas de salud en Barba de Heredia y en otras comunidades, donde la gente que está dirigiendo esas juntas de salud se han comprometido realmente en un proceso con objetivos políticos claros de involucramiento en la población, de aumentar la participación y de, podemos llamar, alfabetizar políticamente a la comunidad para que comprenda lo que está ocurriendo. Entonces, en ese proceso de avanzar hacia esa democracia participativa, es importante, y aquí termino, que me parece que hay que distinguir bien las funciones de los organismos políticos de la sociedad que permiten la transformación. Yo considero que para avanzar hacia ese poder popular o hacia la democracia participativa es necesario desarrollar y fortalecer el movimiento social.
porque el movimiento social es lo que le permite a la persona, no importando cuál sea su procedencia política, religiosa, cualquier otra índole, involucrarse en un grupo comunitario y participar activamente, y es el primer paso de la persona para involucrarse y participar. Ese proceso de transformación, que a mi criterio está, o es responsabilidad de los movimientos sociales y también los sindicales, por supuesto, es un mecanismo que permite acercar mucha gente de diversidad, desde la diversidad a un objetivo político que es mejorar la calidad de vida y transformar la sociedad. Es distinto en la función del partido político, ¿verdad? El partido político me parece que le corresponde levantar una agenda nacional, de carácter nacional, que permita que las personas que van avanzando en conciencia gracias a su participación en los movimientos sociales y sindicales puedan decir, este es mi partido y por lo tanto voy a apoyar a este que es mi partido. Pero me parece que muchas veces los partidos han confundido el proceso y la dinámica que hemos visto, que yo critico, es que hay un proceso de cooptación de la gente que está en los movimientos sociales para el partido político. Entonces una persona destaca una lucha comunitaria, resulta ser una persona muy buena en la organización comunitaria, el partido lo coopta, lo mete al partido y por lo tanto la responsabilidad o la tarea principal se convierte para esa persona en el partido y deja el movimiento social o reduce su participación en el movimiento social. Eso yo se lo critiqué a compañeras y compañeros de partidos, digamos, en procesos como el TLC, ¿verdad? El referéndum en el 2007, que vimos una gran participación y después de eso la gente se incorporó a partidos políticos y se desarticuló, perdió la fuerza del movimiento social. De hecho, vemos una baja en la participación comunitaria y social en ese periodo, ¿verdad? Después del TLC, hasta que luego empezaron a darse otros procesos que permitieron articular. Entonces me parece que es importante el compromiso por fortalecer el movimiento social, desarrollarlo como una fuerza social transformadora, una fuerza sociopolítica capaz de impulsar el proceso de transformación, y el partido político haciendo la labor que le corresponde como partido político, dando una agenda nacional para que la gente se identifique. Pero el partido político no tiene que tener cientos ni miles de integrantes. El partido político es una formación que propone un programa y que puede estar integrado a un número menor de personas, simplemente que sabemos que al momento de llegar las elecciones, y ahí muchas veces se lo comen partidos de visión electoralista, ¿verdad? Que para poder hacer una campaña electoral necesita mucha gente en muchos lugares del país, entonces recurren a la gente que está en los movimientos sociales y los incorporan al partido. Eso es un criterio muy personal, que lo he expuesto en muchas oportunidades y que realmente creo que es importante que todas y todos nos comprometamos en el fortalecimiento de los movimientos sociales. Doña Elisa Arias tiene muchísimo que decir porque trabaja en el, donde la papa quema definitivamente y literal, pues me imagino los calores que deben estar dándose allá en Punta Arenas. Entonces sería muy bueno que doña Elisa se presente un poquitito y que nos eche buenas lo que tiene que decir. Como lo dice Panga, también soy trabajadora social, funcionaria pública, trabajo en Punta Arenas con el tema de la extrema pobreza, en una zona con tantísima dificultad y tan pocas oportunidades a nivel rural que hay. Ahora lo que decía Alejandra, ¿verdad? Si antes habían sectores que ya estaban mal, ahora imagínense cómo pueden estar con todo ese tema de la crisis. Me parece, tal vez comentando un poquito de la pregunta que hacía Panga, creo que el mismo sistema ha creado las condiciones para que la relación entre la persona y el trabajo cambie, ¿verdad? Ya no es una relación donde el trabajo, mi espacio laboral, mejore mi calidad de vida y respete mi integridad como persona, sino que ahora se convierte el trabajo en una forma de legitimación del gobierno, y que los que tenemos que trabajo tenemos que agradecer que lo tenemos a pesar de todo el deterioro en las condiciones que hay. ¿Por qué? Porque afuera hay un ejército capital de reserva, como decía Marx, ¿verdad? Que está deseoso de tener cualquier oportunidad laboral, y los que estamos adentro tenemos que conformarnos y agradecer que lo tenemos a pesar de todas las condiciones laborales que se están violentando ahorita. Quería mencionar que yo creo que ya estamos en un estado represor, ya estamos en un estado que tiene las manos atadas de la población, del pueblo. Ya la gente, si quiere participar, tiene miedo, no sabe ni cómo participar, y si quiere participar, hay un montón de aparatos de control adentro del espacio laboral y fuera
que hace que las personas no participen ni se organicen como movimiento laboral. Y es ahí donde yo quisiera como decir, un 1 de mayo, donde tenemos que conmemorar las luchas laborales. Qué difícil conmemorarlo ahorita, ¿verdad? Sería como crear un espacio de análisis y de reflexión, pero ahorita conmemorarlo con toda la criminalización de la protesta que estamos ahorita viviendo es más bien, nos da nostalgia, ¿verdad? Y nos da un sentimiento de desesperanza de ver que la clase trabajadora está cada vez más débil y todos los factores y mecanismos que tenía para poder movilizarse y manifestarse casi que ya no existen. Yo creo que estamos en un estado opresor que no deja que las personas se manifiesten, que menos que decidan, y un ejemplo de eso es que han hecho lo que les ha dado la gana y todas las decisiones que han tomado desde arriba. Y nosotros somos los que pagamos las consecuencias, y es a través de la clase trabajadora que se legitima, ¿verdad? Y ha enfrentado esta crisis a través de los esfuerzos de la misma clase trabajadora que está viviendo en condiciones precarias, y me estoy refiriendo a la clase trabajadora de sectores todavía más precarios como lo es el sector piñero. Es un sector laboral donde se están violentando los derechos humanos, pero, ¿verdad?, en su máxima expresión. Que si ya estaba mal, ahora imagínense cómo. ¿Por qué? Porque estamos en un gobierno donde efectivamente está favoreciendo los intereses de las empresas. Nada más. No se preocupa por los derechos humanos, pero en lo mínimo, ¿verdad? Es nada más el sector empresarial el que tiene que salir favorecido en todo esto. Y ser legitima a través de la clase trabajadora. Yo quisiera lanzar una pregunta. No sé si Paga quiere decir algo más. No, adelante. Tengo mucho que decir, pero... Tal vez porque sabemos que hay muchas personas que nos están viendo, personas que están viviendo en su esencia algún tipo de violencia en sus derechos laborales. Estamos en una sociedad donde hay un montón de desafíos, demasiados desafíos para poder promocionar una participación laboral o una participación de la población en defensa de sus derechos. ¿Cómo hacemos? Hoy hablan del poder del pueblo, hoy hablan de participación en las asociaciones. Pues sabemos que las asociaciones tienen su accionar más que todo en un nivel comunitario, ¿verdad? Pero que tienen muchísimos obstáculos para trascender en un ambiente laboral. ¿Cuáles son los mecanismos que la población puede utilizar que en estos momentos sean como la más acertada para empezar a hacer cambios en su espacio laboral? Yo también soy militante en ANEP y sé que hay muchísimas dificultades también ahí, y sé que hay muchas personas que quisieran estar en este tipo de organizaciones, pero que no lo pueden hacer. Entonces, pienso que sería muy bueno no solamente como un discurso con tantas limitaciones y pesimistas, sino también darle un poco de oportunidad y de visión a las personas que en estos momentos están siendo afectados en su espacio laboral, una oportunidad, algún espacio donde podamos empezar a cambiar nuestros espacios laborales que ya están siendo violentados. No sé si Elías está por ahí, si Randall también quiere decir, porque Randall es trabajador a tiempo completo, definitivamente. Y si Elías quiere agregar ahí, lo veo sacando, así que no, entonces, aunque yo sé que tiene mucho que decir. Randall, no, bueno, igual, tal vez más adelante, ahora que está dando todo lo que tal vez las empresas aprovechan a hacer con todo lo que está en la pandemia o lo que se les espera hacer con la reducción de las horas laborales y muchas cosas, tal vez más adelante hablar como el punto antes y después con respecto a la pandemia y en el aspecto laboral, cómo puede verse de una manera más desfavorable que favorable, ¿verdad? Después de la pandemia. ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido después de la pandemia? ¿Cómo puede verse afectado o favorecido el mundo laboral, ¿verdad? Pero tal vez, no sé si después de la pregunta de Elisa o Panga si tenía alguna otra. Muchísimas gracias y discúlpenme, pero ya ¿cómo se llama? La garganta
Bueno, después de toda una vida, aunque tengo callo ya, pero de vez en cuando se me va por mal camino. Bueno, y recuerdo una frase de un chavalo que Jessica ya le deben conocer muy bien, para algunos será infausta memoria, que se llama Miguel Guillén, entonces Miguelito el abogado, de la asociación de estudiantes. La gente de Occidente lo conoce muy bien. Pero una frase que rescato de Miguel es que profe, ¿sabe qué es lo lindo de todo esto? Estamos en una crisis, no recuerdo cuál de todas era, ¿verdad? Lo lindo de esto es lo feo que se está poniendo. Chavalos, ¿no? Y justamente ese feo que se está poniendo es que Lenin por ahí decía, lo parafraseo porque soy bruto para repetir literalmente las cosas. La revolución no empieza en la cabeza, sino en el estómago. Entendiendo por estómago las necesidades básicas del ser humano. Cuando al ser humano le empiezan a quitar las necesidades, la cobertura, la forma decente de cumplir sus necesidades básicas, le exige al cerebro pensar. Y ese cerebro tiene que sacar inmediatamente qué hacer. Ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué hacer? Entonces, un montón de respuestas que ya, y obviamente Héctor, obviamente Jessica, obviamente y obviamente Lisa y Randall está empezando a bosquejar, ¿verdad? Las respuestas a bosquejar, no, sino que a dibujarlas como siempre, ¿no? Bien, tratando de contestar a la primera cuestión que planteaba, ¿por qué no hemos gobernado? Ustedes lo han venido planteando, obviamente. Nos han venido lavando el coco, nos han venido, pero primero con una fuerza física tremenda, ¿verdad? Y la argolla que, ahora, remontarse a la historia de la dominación, ¿verdad? Es llevarse como 3 días de acá, ¿verdad? Pero en el momento en que aparece, no mágicamente, ¿verdad? Sino por un montón de cuestiones históricas, económicas, etc. La argollita, ¿verdad? En ese momento hace una unidad casi automática con la clase sacerdotal, ¿recuerdan? Y entonces empieza un lavado de coco espantoso. Normalmente por ahí, ahora, respeto profundamente las creencias de todos los demás, y las demás, definitivamente. Pero desgraciadamente han usado entonces la creencia de un ser superior por allá, ¿verdad? Del que ellas y ellos, me refiero a los sacerdotes, se han autoproclamado como los embajadores. Qué mal gobierno con los embajadores. Entonces se puede verlos, ¿verdad? Entonces, los grandes predicadores y los grandes sacerdotisas, las pitonisas, las famosas diccionarios, ¿verdad? Los grandes sacerdotes, se han autoproclamado, bueno, o históricamente, sino ahora recuerden a la señora de Fabricio, ¿verdad? Que hablaba en lenguas, ¿verdad? Y que entonces que la tica de Dios bajaba y le decía un montón de cosas más feas, le decía, ¿no? Entonces, ellos se autoproclaman los embajadores de esa divinidad toda poderosa, que en ellos, ¿verdad? Realizan todo su poder. Lo que ellos, ojo, el más tradicional, ¿verdad? Ellos, lo que ellos atan, lo ata Dios y nada lo desata. Por eso es que lógicamente un matrimonio no dura, salvo raras excepciones. Bueno, pero entonces, en esta crisis es cuando nos están quitando, pero así literalmente, las posibilidades de ser realmente seres humanos, de cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no? Nos están quitando los derechos laborales fundamentales, salarios, seguridad laboral, obviamente el pago de las horas extras que son merecidas, el pago del merecidísimo reconocimiento del trabajador se va ganando, ¿verdad? Le dicen privilegios, y caramba, me da un colero de eso, ¿verdad? Que habla de privilegios, ¿verdad? A los diferentes escalafones, etcétera, que uno conoce de la misa a la media, ¿verdad? Pero bueno, entonces, nos quitan el salario, que es la vida. Recuerden que el salario es la vida del trabajador honesto. Y trabajador honesto en este momento, su vida depende del salario. Entonces se la van quitando olímpicamente la argolla. Y es que planteaba desde las alianzas de hoy en la Asamblea Legislativa, es que lo que demuestra es que en Costa Rica quien gobierna es el partido de los grandes ricos, definitivamente, ¿no? Lo que hizo en la Asamblea Legislativa fue un lineamiento tirado
por los grandes ricos agrupados en UCAEP, los grandes ricos agrupados en CHAP y los anónimos, ¿verdad? Son los que tienen la plata realmente en Costa Rica. Alguien decía por allí, ¿verdad? Juliana Martínez, que hay gente que acumula 2.000 millones de dólares al año en Costa Rica, ¿no? Y que ahora, como bien lo señalaba alguna de ustedes están acumulando un montón de plata con la crisis, ¿no? Y los grandes supermercados, por ejemplo, con el asunto del servicio a domicilio, etcétera, imagínense todo el montón de plata que están haciendo, ¿verdad? Y se han reconvertido, claro, ellos sí se reconvierten, la orgullo se reconvierte, y el pequeño emprendedor sencillamente se muere de hambre, ¿verdad? Y anda vendiendo pestiños, tiene una fábrica de chuletas, pues se fue y se murió de hambre, ¿qué importa? Esos son los desechables de que hablaba ya los de la migración, o no recuerdo exactamente quién lo decía. Entonces, ¿qué hacer en este momento? Primero que todo, mi método, que ya me cansa muchísimo oírlo, pero es el que se me ocurre, y por favor, obviamente, que lo mejore en todo el mundo, ¿verdad? Y lo volte, haga lo que quiera. Es primero despertar. Como pueblo debemos despertar. Ahora, chica, ¿cómo vamos a despertar? A punta, discúlpenme el término, ¿verdad? De mamazos, ¿verdad? Definitivamente. ¿Recuerdan cuando uno dormidón, verdad? Que yo soy especialista en eso, que el tati y la mamá le botaban la puerta, bueno, le daban un vaso de agua, una cosa. Es mentira, no, mis viejos nunca me hicieron eso, pero es método que se acostumbra a ahí, ¿verdad? Cuando alguien estudiante se está durmiendo, en lugar de corregir uno, ¿verdad? El recurso pedagógico, despierto, o sea, una cosa. Bueno, entonces, nos están despertando a fondo de guabazo, ¿verdad? Nos están quitando, repito, todos los derechos laborales, los derechos humanos elementales, y cuando nos quitan los derechos laborales y humanos, son esenciales, son sustanciales, nos quitan la posibilidad de ser seres humanos. Entonces nos están convirtiendo, o nos unimos, o nos unimos y nos concientizamos, nos convertimos sencillamente en siervos menguados y luego en bestias, sencillamente bestias, ¿verdad? Y en realidad la clase poderosa en Costa Rica nos trata como eso, ¿verdad? Yo trabajé por ahí en un colegio de grandes ricos, casi por una equivocación ahí grandísima, pero ahí apareció un tío, y mira lo difícil que es hablar con los chiquitos de los pobres, ¿verdad? Es que los empleados de papá y mamá son unos borrachos, son unos degenerados, son unos perdidos, y trata que es un alcohólico, no, trata de whisky, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, es que entonces, sencillamente, la argolla, estamos tan elitizados como en la época feudal, es la argolla todopoderosa, ¿verdad? Ok, entonces, esa argolla todopoderosa son los aparatos ideológicos del Estado, que mucha gente ya los conoce muy bien, ¿verdad? Entonces, el aparato ideológico religioso, el aparato ideológico politiquero, los medios de manipulación colectiva, ¿verdad? La prensa, la radio y la televisión, la educación domesticadora y las tradiciones, etc. Nada de los aparatos ideológicos. ¿Y qué pasa cuando ya no hay aparatos ideológicos? Entonces manejan la represión. Y en Costa Rica nuestro gobierno está militarizando el presupuesto que se mantiene firme y más bien creciente es el Ministerio de Seguridad, ¿verdad? Sería manejado por un tipo que ya lo conoce usted, ¿verdad? Bueno, entonces les decía, ¿cómo despertamos? Sencillamente sintiendo, como decía un amigo, presintiendo, sintiendo y resintiendo la realidad con la que estamos viviendo. Es que la gente no puede ver fútbol porque tiene que matricularse en una carajada que se llama Food TV, porque tiene que pagar no sé cuánto. Ya la gente no puede ir a cenar porque no tiene plata para hacerlo. Ya la gente no puede ir a Punta Arenas, ¿verdad? Mucho menos a Guanacaste, en la Costa de Oro, ¿verdad? ¿Qué recursos? Ya la gente no puede, ojo que nos han ido quitando, entonces despertemos. Segunda cosa es informarnos. Pero informarnos significa liberarnos definitivamente de grandes medios de manipulación ideológica ticos, ¿verdad? Y el colmo, por ejemplo, es que esta radio que es muy popular, ¿cómo se llama? Extra Noticias, o Extra, no sé qué, tiene cada hora, dice cápsulas informativas. ¿Y saben a quién retransmiten? A la voz de los Estados Unidos de América. Por favor, ¿verdad? La famosa OA, ¿verdad? Entonces, la OA, entonces, desde Washington habla no sé quién, ¿verdad? Entonces, Dios hablando a través de la OA, ¿verdad? Al pueblo costarricense, ¿no?
las fuentes de que se nutre la prensa, ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? AP, IF, Radio Francia Internacional, DW, el colmo es que la Universidad de Costa Rica lo transmite como gran maravilla a la alemana. Y ya sabemos que la Deutsche Welle, discúlpenme, pero no sé nada de francés, definitivamente es la que reproduce universidad como noticiero. ¿Cómo va a ser posible? Y manos, por cierto, de quién diablos ha caído la universidad, ¿verdad? Alguien lo sabe muy bien y nosotros lo sabemos muy bien, ¿verdad? Entonces, imagínense si la universidad, que es universal, es universal, transmite a W, y hay que ver qué cosa más terrible el director de la radio, de la emisora esta, la televisora universitaria, ¿verdad? Cosa más aburrida. Y defendían el sistema de radios universitarios y los maneja una española, que yo la noto así como franquista, no sé quién será, ¿no? Es una nota rarísima, ¿verdad? Y entonces la radio de universidad se desperdician por escandalosamente. Yo lo que oigo es 870, la más apegada al pueblo, obviamente. Lo demás universidad, bueno, etc. Entonces, informarnos, que significa estudiar. Ahora, ¿qué significa estudiar? Caramba, sacar un ratito, en lugar de ver esos enajenantes telenovelas, que ver lo que es los canales a las horas pico, ¿verdad? Solo basura nos meten, definitivamente, ¿no? Y pedir para la computadora y revisar un poquitito un montón de fuentes. Miren, en estos momentos hay 300 fuentes alternativas para informarnos. Entonces hay que comparar lo que dice, por ejemplo, ¿verdad? Página 12 en Argentina con lo que dice La Nación. O comparar lo que dice, yo, ¿cómo se llama esta? Brasil, Brasil de facto, ¿verdad? En español, lo que dice la Nación. Pero Jessica me parla esa cosa del portugués. Entonces Brasil de facto. O Fuera del Río, ¿verdad? También tiene una página increíble. En fin, puedo estar yo que hablar de Hispan TV, Almayadín, Sana, la de Siria, IRT, Hispan TV, y hasta la Radio Francia Internacional, que hay algunas cosas importantes. Voy a decir algo que me va a condenar para toda la vida, ¿eh? Pero qué interesante oír lo que dicen los sandinistas. Panga, más demasiado, que se fuera, bueno, caramba, hay que oír a todo el mundo. Oír a todo el mundo para luego sacar yo mis propios informarnos, ¿no? Despertar, informarnos, unirnos, ya viendo a Héctor, ¿verdad? Y unirnos indistintamente como pueblo que somos, ¿verdad? En ese sentido, yo llegaba a este momento histórico en que no tengo partido político. Acabo de hacer un pleito con una partidaria del Frente Amplio, ¿verdad? Terribilísimo, que un día comentaremos, ¿verdad? Terrible. Convivo con los compañeros del Frente Amplio, ¿verdad? Los quiero muchísimo, ¿verdad? Pero no soy de ningún partido, definitivamente. Porque creo que el movimiento es popular más que partidario. El partido existe, sí, debe existir, pero como una manera de proponerle al pueblo soberano alternativas en día de las elecciones. Bueno, esos escenarios. Entonces, repito, despertar, informarnos, unirnos. Ahora, esa unidad tiene que ser organizada, ¿verdad? Organizada. Antes de trabajar en la Universidad de Costa Rica, en las universidades de por vida, donde también mi primer brete fue en Dinaeco. Eso tiene bastante razón, y obviamente Dinaeco nace con el único propósito, la ley 3859 plantea el único propósito de desmonetizar totalmente las juntas progresistas, institucionalizar el sano movimiento comunal rebelde, ¿verdad? En Grecia la junta progresista era tremendísima, ¿verdad? Haciendo los movimientos tremendos. Grecia tiene una vida rebelde, lástima que ningún historiador se haya atrevido a investigarla. Pero Grecia insurgente, recuerdo en la nota aquella del Red, el mexicano, el gringo que siguió México insurgente y los 100 días que conmovieron al mundo, etc. Grecia insurgente da para una tesis doctoral maravillosa que no nos va a defraudar. Es que tenemos un montón de gente insurgente acá, ¿verdad? Y que siempre ha mantenido esas luchas. Mi escuela fue la casa de don Antonio ahí al frente de los que yo representé. Era una guarida de rojillos de ahí donde empezó a Panga a entrar su público cómo está la situación. Y eso fue a principios finales de los 50 y 60, más bien a mediados de los 60, ¿verdad? De ahí en adelante, bueno, para la nota, MRP y todo un montón de cosas.
Bueno, entonces, organizarnos no como partidos, sino como pueblos, sencillamente. Uniendo más bien a todas las agrupaciones populares, ¿verdad? Entonces, las asociaciones de desarrollo, las agrupaciones populares, hacer una coordinadora de organizaciones en cada cantón, hacer una coordinadora, y Héctor sabe muy bien que ese ha sido mi patín, bueno, hace mucho tiempo, ¿verdad? Y obviamente el de Héctor. Entonces, unir a todas las asociaciones, montar una coordinadora de organizaciones cívicas, culturales, sindicales, comunales, religiosas, etcétera, de la comunidad, a eso lo queríamos organizar, y trabajar con toda esta gente, ahora virtualmente o físicamente, como sea. Ahora, ese trabajo tiene que continuar en movilizaciones. Las marchas, les digo que ya yo no les tengo mucha fe, ¿verdad? Rápidamente les cuento una anécdotita. Era hacia aquel momento en que estábamos luchando, si mal no recuerdo, por presupuesto universitario, una nota así, ¿verdad? O más bien por pensiones. Si fue en el 2000 algo, bueno, la lucha por pensiones, estaba Figueres Olsen en la presidencia, ¿verdad? Y por cierto que había un chaval de iglesia que era mano derecha del presidente Figueres. No digo el nombre porque ya descansó en paz. Y entonces, Figuerillos había decidido, y de hecho nos quitó un montón de derechos que habíamos ganado en el campo de las pensiones, porque la reforma de pensiones fue fatal. Y entonces estábamos en plena lucha. Recuerdo que fue un mes, ¿verdad? El mes de agosto, por cierto. Ayer, el 14 de agosto, se me ocurrió llamarla al amigo de iglesia, ¿verdad? Mano derecha de Figuerillos, entonces metió un defalco que, bueno, puedo seguir contando por respeto a la memoria, no está vivo para que se defienda, ¿verdad? Se me ocurrió llamarle a este carajo y le digo, mira, fulano, no. ¿Por qué no damos algún tipo de cara a cara, ¿verdad? Entre ustedes y nosotros para proponer pues esta carajada? Y entonces el chaval con toda la prepotencia típica de ellos y su grupo, ¿verdad? Estaba Leonardo Garnier también, toda esa pandilla, ¿verdad? Se vuelve y me dice, sigan, hagan lo que les dé la gana, sigan marchando. Miren cómo disfrutamos verlos marchar. Y ahí a ustedes los tenemos totalmente monitoreados, vos sudando como un desgraciado, de la estatua de León Cortés hasta la casa presidencial. Y sigan marchando. Mientras tanto, nosotros estamos felices aquí monitoreándolos, tomando whisky en la casa presidencial. Y si se ponen tontos, echamos los anticoquines. Y además, la próxima medida que vamos a tomar es no pagarles a fin de mes. Así de simple, ¿no? Entonces, ok, las marchas valen, claro que sí valen, definitivamente. Es un montón de cosas más que hay que hacer. Sigo. Entonces, despertar, informarnos, estudiar, unirnos, organizarnos, movilizarnos, que es irnos convirtiendo en esa fuerza del pueblo despierto, etcétera, etcétera, y convertirnos en poder popular. Ahora, aclaro, cuando hablo de poder popular, y ya cuando estoy aterrizando, cuando hablo de poder popular, me refiero nada más y nada menos que al pueblo del que habla el artículo, el párrafo primero del artículo 9 de la Constitución Política Vigente, que leo, dice, artículo 9, ese párrafo primero, el gobierno de la República es popular, eso no estaba anteriormente, ¿no? Representativo, participativo, ¿no? Alternativo y responsable, ojalá fuera alternativo y responsable, ¿eh? Rico de momento, responsable, lo ejerce el pueblo, y quien haya estudiado elementos de derecho constitucional sabe que el orden de las palabras en la Constitución no están puestos causísticamente, sino que el orden es jerárquico. Está primero, ¿no? Y entonces dice claramente, ejerce el pueblo y tres poderes distintos, independientes, eso no se cumple nunca, ¿verdad? Independientes entre sí, ¿verdad? Entonces, ojo, el pueblo es el que maneja todo. Es lógico, le pongo primero diciendo, si el pueblo construye el mundo, bla, 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 ¿verdad? Se no llega al mundo porque no va a manejar esto. Entonces, la Constitución Política lo plantea. El pueblo, ¿verdad? Es el que maneja todo lo demás. Ahora, ese pueblo no ha ejercido sus derechos porque lo han dado totalmente y lo tienen totalmente dividido.
en partidos políticos, perdóneme. Entonces nos ponen a pelear a los pobres de la unidad contra los pobres de liberación, contra los pobres del Frente Amplio, contra los pobres de ¿verdad? Resulta que todos somos pobres. Es como la vara, ¿verdad? Ok. Nos tienen divididos religiosamente, ¿verdad? Entonces los pobres evangélicos contra los pobres, ¿cómo se llaman estos metodistas contra los pobres? Todos somos pobres, todos somos sufrientes. Todo es bueno que clama en medio del dolor, definitivamente, pues, y termino con esto, entonces. Perdón, ¿cómo se llama? Popular es sencillamente ese pueblo, ahora sí empoderado, dispuesto entonces a tomar la rienda del país que merece totalmente, ¿no? Y empezar cuando ya, hoy el presidente cambió la municipalidad de Grecia al gobierno local, y yo la mandé, no sé si quedó el presidente total o no quedó un amigo ahí de nosotros, ¿verdad? No sé qué, Elisa me dice que sí quedó el presidente. Ok, entonces le mandé antes de que quedara el presidente un correo que lo tendré siempre, ¿verdad? Diciéndole, mira, recuerda que ustedes son simplemente empleados públicos, ¿verdad? Empleados públicos a nuestro servicio, porque resulta que es el pueblo de Grecia con sus impuestos el que le está pagando sus equipos, sus transportes, etc. Todo lo está pagando el pueblo de Grecia, por lo tanto el pueblo de Grecia es el dueño del gobierno. A ustedes los han elegido, yo no, porque no tengo nadie, ustedes los han elegido, el pueblo de Grecia, para que administre esta finquita que se llama Grecia. Y o la administran bien para Grecia, el pueblo griego, ¿verdad? Para los intereses del griego, o primero se los advertimos, segundo los denunciamos y tercero los echamos. A ese nivel debemos llegar. No es un día de tanto, si no cumplen, todo el pueblo de Grecia, nosotros pagamos esta barbaridad, así es que para afuera. Y empezar a exigir a nivel de constitución política las transformaciones que permitan eso en los alcaldes, hacerlo, obviamente, a todo puesto de elección popular y los presidentes de la banda. Entonces, empoderando de esa manera. Y termino con una nota que se me ocurrió hablando con Vinicio Alfaro, un compañero que la gente conoce muy bien allá en Naranjo, que es la teoría del matapalo. Vinicio es, ¿cómo se llama?, ecologista. Y estamos tratando de organizar en la región y coordinar a todas las organizaciones ecologistas. Es bien interesante, algún día les cuento un par de veces. Entonces la teoría del matapalo. Recuerden el matapalo, ¿verdad? Esa planta que rodea un árbol y lo va secando. Y en la montaña sencillamente desaparece el árbol y queda el matapalo arriba con un fuerzón, ¿verdad? Tremendo. Entonces el matapalo sencillamente está en el poder popular. Entonces vean qué fácil. Le vamos a empezar a rodear a ese árbol, ¿verdad?, mafioso, de quienes han robado el poder, usurpado el poder. Nos vamos a ir rodeando, exigiéndoles única y exclusivamente participativa, única y exclusivamente que gobiernen para nosotros. No van a poder decir nada, ¿verdad?, porque ni somos guerrilleros, ni somos chavistas, ni orteguistas, ni fidelistas, ni nada, sino pueblo ejerciendo el derecho que se le plantea en el artículo 9 de la Constitución. Ok, entonces exijámosle a todos los empleados públicos que tenemos, ¿verdad? Obviamente nosotros lo hemos sido, ¿verdad? Muchos de ustedes lo son. Y gobiernen para el pueblo. Es el que toda esta cosa, que es el dueño de todo esto. Y entonces, ¿cómo le vamos exigiendo? Sencillamente exigirles de todo el país, definitivamente. Que no nos hacen caso. Es una huelga, sencillamente, ellos, sin salir de la casa, ¿verdad? Ya la pandemia nos acostumbró definitivamente el asunto, ¿no? Y además, como decía alguien por allí, no tenemos nada más que perder que las cadenas, y la pandemia nos va a dejar con nada más las cadenas, no la joyería, sino las cadenas atadas a los pies. Entonces, el matapalo es el pueblo, el poder popular, que rodea a la mafia y la va asfixiando con su petición cada vez más organizada de democracia participativa y que se gobierne para. Entonces le dice a los diputados en cada cantón, en cada zona, mire, usted lo elegimos para que gobierne por nosotros. Si no gobierna, váyase, ¿verdad? Al presidente, bien dice Jessica, ¿verdad?, nos embarcaron a toda la gente, por nadie, ¿verdad?, pero embarcaron a toda la gente para votar por esa mafia, ¿verdad? Y entonces, mire, votamos por el proyecto original, ¿verdad?, que era un proyecto progresista, medio judicial, medio ustedes, etc.
usted no está frenando totalmente, entonces váyase y huelga de brazos caídos, se paraliza esta bala, repito, ya estamos acostumbrados, vamos a acostumbrar al hambre, ojalá que no, ¿verdad? Y esa carajada se cae. Y además vamos a ser cada día más refinados a la hora de elegir a quienes nos administren, no nos gobiernen, porque esto sí, ahora sí ya me callo, hemos cometido el error de nombrar a nuestros, ¿cómo se llama?, administradores de la finca de Costa Rica, y luego esos administradores lo que hacen es gobernarnos a nosotros y manejarnos a nuestro antojo, disfrutarnos de nuestros antojos y tratarnos a la pura patada y el puro caite. No, pues acabamos de valer la decisión. Entonces, ese es el proceso panguiano, ¿verdad? En sí, despertar, informarnos, estudiar, organizarnos, empoderarnos, movilizarnos, constituir el poder popular, ese poder de la Constitución, y constituir ese poder popular en el matapalo a esta mafia, ¿verdad? Cada día es menor porque concentra cada día más poder. Entienda, pueblo costarricense, trabajadores y trabajadoras de Costa Rica, que es una pandilla chiquitilla, ¿cómo hace ocurrir que esa pandilla chiquitilla nos esté poniendo a comer estiércol? Y no solamente a nosotros, sino a todas las nuevas generaciones. Ahora sí me callo, perdónenme. Voy a meter la cuchara. No sé cuál es el orden. Dale. Pero voy a hacer el estilo alejandriano, no tanga. Pregunta a la compañera, yo me quedé pensando, ¿verdad? Y me quedé pensando en dos cosas que me parece que son importantes. Primero, tenemos muchos años de tener una avanzada de legitimación del movimiento sindical, y me parece que el movimiento sindical, al margen de todas las diferencias que yo pueda tener con su burocracia y su dirigencia, me parece que es un movimiento que tiene que ser fortalecido. Han jugado con el dividido en ceras, nos han puesto a los empleados del sector público y a los empleados del sector privado en una rivalidad ahí bastante absurda, toda vez que las condiciones del sector privado en definitiva son condiciones muchísimo más lesivas de derechos de las que podemos tener en el sector público, a pesar de que ya desde hace un buen rato por acá vienen tomando decisiones y medidas que tienen los salarios congelados y que tienen, digamos, implicaciones importantes en la capacidad adquisitiva de quienes trabajamos en el sector público. Pero lo cierto es que yo sí creo que al margen de las dirigencias sindicales y de las discusiones y los reclamos que podemos tener con algunas de ellas, y que no es el momento para hacerlas, sí hay que trabajar muchísimo para que el movimiento sindical recupere su músculo. Y sobre todo para que el sector no pueda tener derecho a la organización sindical. En este país la realidad es que el derecho a sindicalizarse es un derecho del sector público. Para el sector privado, quienes deciden, ¿verdad?, formar sindicatos, hay una arquitectura legal y es un derecho a medias. Entonces yo sí creo que el tema de fortalecer los sindicatos, entendiendo que los sindicatos siempre dan organizaciones legítimas, y es su legitimidad de alguna forma para la defensa de los derechos de las y los trabajadores, en una campaña de no sé cuántos años, de estar en la prensa y los monopolios mediáticos, justamente para legitimar y para hacernos pensar que esas dirigencias que muchos y muchas podemos efectivamente rechazar, creer tanto, son, ¿verdad?, el movimiento sindical como un todo. La realidad es que ahí hay, me parece a mí, trabajar muchísimo, porque cada forma en la que los trabajadores podríamos hacer ese reclamo. Cuando vos decís que querés un mensaje de esperanza, yo creo que cuando Panga al inicio decía el mundo lo construimos, eso significa que el mundo no es una realidad y que el mundo está en constante cambio y en constante transformación, y que los seres humanos somos finalmente los que movemos el mundo y el mundo se mueve a partir de una lucha. Y esa lucha irá para un lado o para el otro dependiendo de cuánta capacidad tengamos algunos a nuestras demandas, para que esos sectores excluidos, esos sectores empobrecidos, pesados, que hoy aguantan hambre, ¿verdad? Porque hay gente que hoy aguanta hambre por el COVID, pero hay gente que acaba de estar aguantando hambre, y esa gente también había sido olvidada durante muchos años, para que todos esos sectores puedan tener condiciones de vida dignas, porque al final de cuentas de eso se trata. En este proceso todo el mundo, ¿verdad?, o mucha gente dice que los que estamos en la casa y que tenemos un salario, tenemos un privilegio. A ese punto hemos llegado en este sistema de pensar que tener un salario es una cuestión de privilegio. Todos y todos deberíamos tener un salario digno, y eso no es un privilegio, debería ser un derecho.
y nos lo han arrebatado como derecho y lo han constituido inclusive en un privilegio que tenemos, digamos, claridad de lo mal que estamos. Así que yo sí soy en ese sentido defensora del músculo sindical, por más resistencias que tengamos con algunas burocracias sindicales, es la vía al interno de las empresas privadas, pero también del sector público, para recuperar esos espacios, para demandar, digamos, regresivo de derechos en general y de derechos laborales en particular, estas conquistas históricas de los trabajadores que hoy efectivamente estamos conmemorando con este día, vuelvan a estar nuevamente en la mesa. Y ahora ya guardo eso también. Me parece que don Héctor quería decir algo antes. Sí, muchas gracias. Yo creo que el tema que abordó es muy importante porque el método, es decir, o la metodología. Creo que tenemos más o menos, podemos decir, una idea bastante cercana o precisa de por qué se da esta situación, ¿verdad? Se podría ver desde muchos ángulos y utilizar distintos enfoques teóricos para decir por qué la sociedad funciona así. Igualmente, sabemos más o menos en términos generales qué hacer ante ello, es decir, coincidimos en que lo que queremos es transformar la sociedad, podemos llamarlo de otra forma, ¿verdad? Habrá gente que diga cambiar esto, hacer revolución, no sé, hay muchas distintas formas de expresarlo y cada una tiene su precisión, es decir, no es lo mismo generalmente hablar de hacer una revolución, ¿verdad? Como sabemos que hacer una transformación o digamos, poder avanzar por otra vía. Lo importante es que sabemos más o menos dónde queremos llegar. Hay una frase que es que otro mundo es posible, digamos, que se ha acuñado por distintos sectores, y sabemos que sí, otro mundo es posible, y que eso no abarca únicamente los derechos sociales y de la humanidad, sino que también abarca los derechos de la naturaleza, de los animales también, etcétera. Entonces, pensamos hacia dónde vamos a ir, más o menos tenemos una idea. Podría haber precisiones o detalles o dices, pero en general podemos tener una idea que creo que coincidimos. Yo creo que por ello nos juntamos aquí. Ahora, el tema de la metodología es el tema que me parece que es clave. Generalmente es muy fácil poder, cualquiera de nosotras o nosotros, hacer una explicación de qué es lo que queremos hacer. Pero cuando llegamos al cómo es donde se pone más complicado, ¿verdad? Donde tenemos que pensar más. Incluso hoy, hoy me refiero al tiempo, uno encuentra personas que dentro del movimiento social y sindical siguen apelando, por ejemplo, al método de la agitación, ¿verdad? Incluso yo hace un par de años todavía oía a un compañero que decía es que hay que ir a agitarlas. Y eso ya quedó, me parece a mí, por la tecnología y por la dinámica de comunicación en general hoy, ese concepto de la agitación que usábamos en los años 70, ¿verdad? De utilizar los malestares populares que había para ir a hacer un discurso fuerte, un discurso emotivo, agitaba a las masas. Y efectivamente era posible a partir de ese discurso hacer que la gente se moviera, reaccionara y luchara. Pero cuando llegaba el patrón o llegaba el Estado o otra fuerza y le daba lo que la persona estaba necesitando, esa agitación ya no tenía efecto. La persona tenía lo que estaba aspirando. Incluso Frei Betto, no sé si habrán leído ese texto de Frei Betto, él hace una crítica a los gobiernos que se llamaron de progresistas o de izquierda en América del Sur, y él dice que el gran error fue que llegaron a hacer lo mismo que hacía la derecha, es decir, llegaron a darle a la gente lo que supuestamente necesitaba: comida, mejor salario, algún servicio mejor de autobús, educación de un poco mejor calidad, y pero que esos gobiernos no pensaron en cómo politizar al pueblo, es decir, cómo hacer que el pueblo comprendiera la situación política que estaba y que ese pueblo se empoderara y dijera este poder no nos lo van a quitar. Llegó Macri a Argentina y ofreció en la campaña electoral algo mejor de lo que le estaba dando el gobierno anterior y ganó las elecciones. Sin que esto quiera decir que el otro gobierno era lo mejor, pero la realidad es que a eso se refería Frei Betto, ¿verdad? A esos gobiernos, y la crítica que hacía es que ni Kirchner, ni Lula, ni ¿cómo se llama?
Mujica, etcétera, lograron hacer un proceso de politización. Entonces, agitar no es suficiente, es decir, a partir de una situación que tenga un grupo de personas, una comunidad, un sector laboral, llegar y echar un discurso altisonante no es suficiente, porque luego se va a perder, se va a diluir. El otro tema es el tema de la movilización, que ya Panga también lo tocó y que estoy de acuerdo, es decir, la movilización como la marcha, yo dije antes, es necesaria y es útil en algún momento. Yo dije, hay que buscar otras formas de movilización y no hay que pensar que únicamente la movilización de la marcha es por las calles. Es decir, cuando en una comunidad X y hemos trabajado con lo que voy a plantear ahora después, nos asumimos como que la persona que sale de su casa para ir a una reunión ya se está movilizando, ya está dejando la pereza, ya está dejando el conformismo y está diciendo voy a esa reunión porque voy a encontrar una solución. Y cuando la persona hace una acción X, como dije antes, hacer un transporte o llevar una alimentación o contribuir de alguna manera, también es una forma de movilización. Hay muchas formas de movilización, no solamente la marcha. Entonces yo creo que la metodología que yo propongo y que he tratado de poner en funcionamiento se combina de dos factores. Por un lado, la lucha cultural, a la que me referí. La lucha cultural significa producir pensamiento crítico alternativo, es decir, producir pensamiento crítico distinto al del sistema que está dominando. Ante una situación de crisis que tenemos, ¿cuáles son las salidas? Bueno, una salida es la justicia tributaria. Fundamentar adecuadamente qué significa justicia tributaria y por qué quienes tienen más recursos tienen que pagar más, etc. Y poder justificarlo de manera adecuada. No simplemente una frase. Digamos, repetir la frase de Alfredo González Flores, ¿verdad? De que el rico pague como pobre. Hay que fundamentarlo, hay que darle contenido concreto de hoy. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que alguien que tiene muchos recursos, por ejemplo, me entrevistaban el otro día en un programa, otro programa, el de Voces Nuestras, que posiblemente ustedes conocen, y yo ponía el ejemplo, bueno, si hay personas que tienen un vehículo de lujo, un yate, o tienen una casa de lujo, esa persona, si tiene eso, que pague más, porque tiene algo concreto que es de lujo, que le costó millones, y que le cuesta millones mantenerlo, no solamente haberlo construido. Entonces, darle un contenido concreto. Entonces, la lucha cultural implica eso, es decir, tener la capacidad, y en eso tenemos que unirnos muchas y muchos para poder generar lucha cultural. Es decir, que ante cada pensamiento, cada frase que tiene el poder o los sectores que están en el poder, tengamos la capacidad de generar un pensamiento alternativo y difundirlo ampliamente, con toda la articulación y con toda la capacidad que tengamos en nuestras redes. Si alguien saca un documento, algo que es una molesta, no importa quién sea esa persona ni cómo se llama, hay que difundirlo. Y eso es parte del trabajo que yo hago, que yo no me presenté antes, digamos, solamente agradezco que se dijo mi nombre, pero yo hago un diario digital que se llama Surcos, y en Surcos publicamos todos los días una gran cantidad de información que nos llega de mucha gente que está pensando. A veces no puedo yo con algunos enfoques, pero lo publico, no le voy a publicar a la gente de la derecha, por supuesto, pero la gente que viene del sector popular, la gente que viene de movimientos sociales, de sindicatos, yo lo publico, más allá que yo pueda tener alguna diferencia, porque yo no soy el que tengo la verdad, entonces mi tarea es publicar eso, que circule y que haya discusión, debate. Si alguien no está de acuerdo con lo que alguien escribió, me ocurre muy a menudo que alguien me dice, mira, eso no está bien así, bueno, entonces lo publicamos también una respuesta, una consideración de esta otra persona, que se genere esa lucha cultural. Esa lucha cultural, como dije antes, genera la posibilidad de que nos sintamos acuerpados, de que sintamos que somos muchos y muchas, que sintamos que tenemos criterio, que tenemos una capacidad de pensamiento, que tenemos también una capacidad de divulgación. Si ellos tienen diarios, como decía la compañera Ale, si tienen los monopolios mediáticos que ella hizo referencia, bueno, organicemos nuestras redes, organicemos nuestros espacios en Facebook, nuestros espacios en Twitter, si lo tenemos, en Instagram, en diarios que tengamos, los diarios de los sindicatos, los espacios en web de los sindicatos. Hagamos una conferencia en ese sentido, ¿verdad? Es decir, en una época, entre 2010 y 2014, yo desarrollé una experiencia que se llama
encuentros de conferencia popular, que era convertir a Surco, que nació en el 2007, en el 7 de noviembre de 2007, un mes después del referendo, simbólicamente nació Surcos, y luego hicimos a partir del 2010, 3 años después, encuentros de conferencia popular. De esos encuentros de conferencia popular que hicimos en diferentes lugares del país, surgió el proyecto La Caja que Queremos. Entonces, a partir de muchas personas nos dedicamos en el país a crear comités de rescate a la seguridad social. En Grecia estuve ahí con Pagui y con compañeros en el Centro de la Cultura, ¿verdad? Conversando ese tema de la caja, muchas veces, varias veces, igual que en otros lugares del país, y creamos en toda esa conferencia popular una propuesta de política pública para sacar a la caja de la crisis. Eso fue todo un trabajo, digamos, de generación de política pública en torno a la caja, que luego se le presentó formalmente porque había que hacer también a la presidenta ejecutiva de la caja y a la ministra de Salud de ese momento. Y llegaron 33 personas de todo el país a hacer la presentación y le explicamos a las señoras de qué se trataba. Por supuesto que después no pasó nada, ¿verdad? Porque ni la presidenta ejecutiva ni la ministra de Salud tuvieron condiciones ni interés tal vez en llevar a la práctica lo que habíamos propuesto. Pero lo hicimos. Y eso generó entonces en el país un debate en esos 4 años, desde 2010 al 2014, de lucha cultural, de discusión sobre la caja, cuáles son los problemas en el EBAI, cuáles son los problemas en la clínica de mi comunidad, en el CAI, en el hospital, y la gente discutiendo en 37 comités de rescate para la seguridad social y luego en 6 centros regionales, formulábamos una síntesis, se divulgó ampliamente y eso generó conciencia, generó gente que luego se quedó trabajando, tal vez no en el tema de la caja, sino en un tema cultural, en un tema de otra índole, de educación o de otro tema en la comunidad, porque cuando la persona quiere conciencia para un tema, sea la salud o la educación, la conciencia les es válida para otros temas. Bien. No es que la persona únicamente, si yo el tema de la salud y la educación no me interesa, cuando la persona adquiere conciencia social y política, la persona luego se identifica con la lucha por la diversidad sexual, se identifica con la lucha ecologista, se identifica con otras luchas que también tienen contenido transformador. Entonces, la lucha cultural, un elemento, una ruta, un esfuerzo. Y complementario a eso, la otra ruta que yo estoy tratando de desarrollar en algunas comunidades, lo hice lo he hecho en varias comunidades, lo estoy haciendo, yo le llamo formación de estrategas. Es decir, hay personas en las comunidades o en los centros de trabajo, en X espacios, que tienen condiciones para desarrollar sus habilidades de análisis de la realidad y de planeamiento. Entonces, la formación de estrategias significa que se separa a la persona en 3 áreas, 3 capacidades, se desarrolla en 3 capacidades. La capacidad de analizar la realidad. Entonces, tenemos una metodología que yo he desarrollado para análisis de la realidad. Es como hacer análisis de estructura y coyuntura, ¿verdad? Simplemente que aplicado a la comunidad, sin que vaya una persona experta de afuera a dar una charla de economía, de sociología o de historia, sino que la misma comunidad con sus propias capacidades puede lograr sistematizar los principales de la comunidad y hacer su análisis de estructura y coyuntura. La segunda capacidad es la capacidad de planear, es decir, a partir de ese análisis de la realidad, la comunidad planea. Y lo hemos hecho en muchas comunidades. Puedo poner el ejemplo de las comunidades del norte de Punta Arenas, Guasimal, Chomel, Judas, Manzanillo, Cotepájaros. Nos hemos estado reuniendo y ya por muchos años, y dichosamente ahí hemos tenido la suerte de que hay personas de la comunidad que tienen capacidad de análisis, capacidad política, y gestaron en el proceso. Entonces, esa capacidad de analizar la realidad no tiene que quedarse en un documento guardado ahí, sino que tiene que convertirse en un plan. Entonces se planea. Y luego de que planea, la tercera capacidad es la capacidad de comunicación. ¿Cómo vamos a comunicar para lograr que la comunidad se pegue al proceso? Y no se comunique igual que si estuviéramos comunicando entre quienes estamos en esta reunión. Tenemos cierta capacidad, digamos, de análisis y de comprensión y de información, sino que comunicar de acuerdo a las condiciones particulares de las personas de la comunidad, que son personas de una variedad X, de una sensibilidad determinada, con una serie de necesidades. Entonces hay que adecuar esa comunicación ahí. Es un proceso que lleva de continuación algunos meses, ¿verdad? Pero entonces, en ese proceso, en la comunidad, formación de estrategas, se desarrollan personas que tienen la capacidad de llevar el proceso por sí mismas, sin que alguien de afuera le esté dirigiendo, le esté diciendo lo que tiene que hacer. Por un lado, la lucha cultural que hacemos en ejemplos como el que les puse de Surcos, y por otro lado, formación de estrategas. Entonces, esa formación de estrategas permite que personas en diferentes comunidades vayan gestando
procesos de articulación en su comunidad, procesos de toma de conciencia. Y el tercer proceso, el tercer momento de la metodología, es el momento de la articulación, que es permanente. En este momento hay una serie de grupos en el país que ya tienen un desarrollo avanzado en cuanto a su comprensión de la realidad, en cuanto a su propuesta política, en cuanto a la lucha que están dando. Entonces, esos grupos tienen que articularse. La articulación es muy difícil, ¿por qué? Porque hay feudos. Entonces, los sindicatos tienen su feudo y no quieren que otro sindicato les quite el campo. Yo tengo experiencias dolorosas, digamos, en el año 2014 me llamaron, el producto que yo estaba en ese tema de la caja, me llamó un amigo querido que estuvo hace una semana con el programa de ustedes, Mario de Bandas, para decirme que si yo podía colaborar para juntar a los sindicatos de la Caja del Seguro Social, que son muchos, ¿verdad? En la Caja hay una gran cantidad de sindicatos, que si yo podía colaborar en juntarlos para llevar adelante una lucha que querían llevar adelante. Entonces lo hicimos y junto con Mario hicimos el esfuerzo y trabajamos y reunimos a de los sindicatos que quisieron participar. ¿Qué pasó? Que no se pudo avanzar. ¿Por qué? Porque una de las señoras que dirigía un sindicato dijo, es que si nosotros no hacemos tal cosa, para la afiliación, nos va a quitar otro sindicato. Entonces, ese tipo de situaciones dificultan el avance, ¿verdad? Entonces, la articulación es complicada por eso. Y porque muchas veces pensamos que mi verdad es la verdad, la única. Y si otro tiene un enfoque un poquito diferente, entonces ya yo con ese no, o con esa no. Entonces, la articulación es lento y es difícil, pero hay que hacerlo. Porque hay mucha gente ya trabajando y hoy estamos viernes, el sábado pasado hizo 8 días, mañana va a ser 2 semanas, hicimos una reunión por Zoom también, porque no hay otra forma de hacerla en este momento, pero también aprendemos ahora a usar esta tecnología, ¿verdad? Y nos va a ser útil para adelante. Nos reunimos 30 y resto personas, 34 personas más o menos, y había gente de diferentes lugares del país con ese ánimo de articular. Lo hicimos de la Alianza por una Vida Digna, que es otro espacio en el que yo participo, y la Alianza por una Vida Digna nació para generar lucha cultural. Entonces invitamos a compañeras y compañeros, en este momento de la Alianza, a unas 130 personas en diferentes lugares del país que han ido participando en las diferentes actividades que hemos hecho. Y la tarea principal de la gente que está en la Alianza es que lo que alguien produce, el pensamiento que alguien produce, lo compartimos todas y todos. De tal forma que circula lo más que se pueda por todo lado para dar esa lucha cultural. Y en la medida que logremos ir articulando, vamos a ir construyendo esa fuerza que dice Panga, ¿verdad? Vamos a ir construyendo ese camino, pero hay que cumplir el paso de la persona que no tiene conciencia. Todos tienen conciencia, todos tenemos conciencia, pero muchas veces la conciencia está adormecida o está recubierta, ¿verdad? De ideología. Entonces hay que dar ese paso, de cómo descascaramos esa conciencia y se aflora la voluntad de la persona de otras para transformar y hacer justicia, que es lo que necesitamos. Creo que la cáscara nos la están quebrando a punta de huevazos, ¿verdad? Pero Jessica está por ahí con unas ganas de decir cosas y Sí. le doy la cara. Eso ya es hacerle la palabra a Jessica. Gracias. No, yo quería referirme pues a lo que consultaban Elisa y Randall un poco sobre lo de qué hacer. Yo creo que ya se refirieron a Andra y don Héctor. Es muy importante sobre la cuestión de tanto de las denuncias como de la organización sindical. Es decir, yo creo que, por ejemplo, aun cuando hay muchísimas limitaciones en los sindicatos, efectivamente, las tres somos parte de alguna seccional de ANER y, bueno, por lo menos hemos sido conociendo el trabajo de Ale y la experiencia mía, hemos sido también bastante críticas de manejos internos que se han dado ahí y hay dificultades para trabajar, pero yo creo que hay posibilidades también de los sectores en las propias instituciones, los trabajadores y trabajadoras que estamos ahí, que tenemos esa necesidad de organizarnos en momentos como este, ¿verdad? Y que esos espacios son varios. Y bueno, y Alejandra ha liderado un trabajo muy interesante en el INAMO, y ahora con todo el tema de los recortes y del manejo del presupuesto para el tema de financiamiento. Hemos estado dirigiendo presupuesto de la institución para el fondo único que estaba creando
el gobierno y bueno, tuvieron que hacer un cambio en la junta directiva, ¿no? Entonces yo creo que esos espacios, los espacios de trabajo sindical son muy importantes y creo que hay una gran limitación especialmente para el sector privado. Nosotros hemos estado acompañando el trabajo de CITRASER, que es el Sindicato de Trabajadores del Sector Privado, que hoy precisamente cumple 4 años de su fundación. Se fundó un 1 de mayo y ahí con unos intentos pequeñitos, pero valiosos sobre todo para estos sectores a los que se refería Elisa, que decía, bueno, son los que ya de por sí estaban desprotegidos, ahora están en peores condiciones de la vida, ¿verdad? Trabajadores de la construcción, trabajadores de campesinos del sector de las piñeras, que han venido organizándose y dando vueltas importantes en un sector que ahí se vive una represión muchísimo más fuerte y es más difícil organizarse, además por todo el tema migratorio, al encontrarse en las zonas fronterizas, y que precisamente en medio de esta coyuntura se acercan también trabajadores de otros sectores, como de la Dos Pinos, de la empresa DOL, haciendo denuncias, ¿verdad?, de las condiciones que están enfrentando, porque precisamente ante la situación de la pandemia hay una desprotección fundamentalmente en estos sectores. Y hay que recordar que también, aún con las dificultades que tenemos para organizarnos y lo que implica el confinamiento, hay un gran sector de la población que sigue trabajando, ¿verdad? Precisamente, y a pesar también de los despidos que se están dando de manera masiva, hay un gran sector de la población que sigue trabajando, que siguen en las construcciones, siguen en las tareas de limpieza y que ahí están también deseosos de información y deseosos de que les lleguen opciones para poder organizarse de alguna forma a que se cumplen los derechos en las condiciones en las que están. Por ejemplo, nos contaban en estos días compañeros que trabajan en construcciones que de pronto los contratistas lo que les decían es, bueno, vengan menos horas en los 5 días o 6 días a la semana. Yo les decía, no, entonces para eso, si vas a reducir horas, entonces lo concentran en 3 o 4 días, ¿verdad? Porque implica que todos los días tengan que trasladarse a su trabajo, a la construcción en donde están, ¿verdad? Entonces, cosas mínimas como eso, que a uno le podría parecer que son detalles, son determinantes en este momento para las condiciones de trabajo en las que la gente se encuentra. Y eso ha permitido ese tipo de organización y esos esfuerzos pequeños que se hacen, ha permitido, por ejemplo, que trabajadoras como las de limpieza, que estaban subcontratadas en la Universidad de Costa Rica, entonces precisamente y exigiendo que la universidad no solamente empiece a pagar los cursos, el tema de la docencia, porque también ellas fueran incluidas dentro de esa posición y dentro de ese sector al que les permitieran pues no estar asistiendo a la universidad si en realidad iba a haber un cierre de la institución, ¿verdad? Entonces creo que ese trabajo de organización a nivel sindical, como de denuncia de las violaciones de derechos que se siguen dando en este momento, es fundamental. Y lo otro a lo que me quería referir era un poco a lo que consultaba Gander sobre, bueno, ¿cómo queda el mundo laboral después de la pandemia, de esta situación en la que nos encontramos? Creo que eso es muy importante, ¿verdad? ¿Cuál es el panorama? Porque efectivamente es cierto, pero uno ya puede irse haciendo una idea. Con la cantidad de despidos y de reducción de jornadas que se están dando, las implicaciones que eso van a tener en el tema de pobreza a nivel país. Yo creo que los salarios vamos a quedar en general toda la clase trabajadora muy golpeada, muy golpeada, y no solamente en el tema económico, sino también en el tema de las posibilidades de organización que hay que ver, ¿verdad? Ojalá sea, como dice Panga, bueno, y que yo tengo acuerdo con él, cuando llevamos palos, lamentablemente, pues entonces la gente también tiene que salir a defenderse y tiene que generar una reacción, eso necesariamente. Pero yo creo que va a ser un panorama complejo, no solamente porque hay confianza en el gobierno, que ahora se desencadena a partir también como de toda la respuesta a la pandemia, que es contradictoria por las condiciones en las que nosotros en realidad estamos quedando, pero los salarios van a quedar muy golpeados, por ejemplo.
Es decir, tanto para el sector privado, que está teniendo muchísimos ataques, peores condiciones, mayores despidos, cierres de lugares, como para el sector público, que ya dijeron, no hay pago de anualidades, no hay pago de aumento social, y cuidado, y no viene entonces la propuesta del bono solidario que se tome desde los salarios. Entonces, es la mayor contradicción que ha tenido el gobierno durante toda esta abordaje de la pandemia, ¿no? Porque ellos lo que dicen es, bueno, el coronavirus va a afectar a cualquiera, independientemente de la clase social. Y en eso tenemos acuerdo. Pero la cosa y entonces dicen, estamos todos en el mismo barco. No estamos todos en el mismo barco. Alguien por ahí decía, bueno, estaremos en el mismo mar, pero en distintos barcos. Uno en un yate y otros estamos en un botecito o con una tabla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos agarramos en distintos, digamos que yo creo que este tema de la clase social marca muchísimo, ¿verdad? De cómo nos enfrentamos a estas condiciones. A mí me genera mucha molestia, por ejemplo, digamos, de que mientras a nosotros nos piden los bonos solidarios, las empresas fueron las primeras con las cuales se tomaron las concesiones y las cuales se están protegiendo en primera instancia. Instancias queden protegidas. Esa me parece que ha sido la tónica del durante todo este periodo, y eso ha sido lo que ha marcado. Y a mí me genera mucha molestia estas campañas que han tenido, ¿verdad? Que el otro día hacen el ministro con la camiseta, que dice la de con vos podemos. Y entonces ustedes ven como todo el eslogan de la campaña dice, para quedarse en casa mucha gente necesita ayuda, con vos podemos, y entonces todos tenemos que donar. No, para quedarse en casa no es que la gente necesita ayuda y necesita la caridad y necesita el pequeño paquete de alimentos que se les está dando. Para quedarse en casa necesita que se le garantice el salario, ¿verdad? Y eso pasa por tocar directamente las ganancias de los salarios. Eso pasa porque se deje de pagar la deuda. Pero ¿qué es lo que está pasando con todo el peaje que hay en este momento? Que en realidad el financiamiento que está buscando el gobierno no va solamente al tema de brindar subsidios a la población y de atender la pandemia, en la parte también médica, sino de destinar parte de ese presupuesto al pago de la deuda pública, ¿verdad? Entonces, el tema aquí en realidad, yo creo que se ha abordado por el lado de nosotros. Lo que estamos intentando es explotar el tema del nacionalismo, del ser pico, de la solidaridad, etcétera, etcétera, que le aplica a un sector, ¿verdad? Mientras que garantizamos que las grandes empresas sigan manteniendo pues sus privilegios. Y en ese sentido, a mí me parece muy extraño. El otro día un amigo me decía, bueno, yo he estado siguiendo como las experiencias de los otros países que han hecho los gobiernos, y los gobiernos no están pidiéndole a la gente que en este momento den sus donaciones para garantizar la atención de la pandemia. Somos muy particulares en eso. Entonces, de pronto se intenta solventar las necesidades de la atención a la emergencia, porque hay una parte que es una emergencia sanitaria, efectivamente, pero hay una parte que es una emergencia social, ¿verdad? Que es muy dramática la que estamos viviendo, y que bueno, que el abordaje me parece del costo de crisis la estamos dando a la clase trabajadora, y es a nosotros a quienes están pasando la factura. Elisa. Elisa Arias. Nada más para agregar, y todavía hay una figura que el Estado está incentivando desde hace tiempo, ¿verdad? Es tan incapaz de promover o crear más espacios de trabajo para las personas que en estos momentos están desocupadas, que ahorita desde hace un tiempo viene incentivando la figura del emprendedor, ¿verdad? Que les da la responsabilidad a las familias de tener un ingreso digno, pero bajo su responsabilidad, y ve a ver qué hace y ve a ver qué se inventa. Y nosotros lo vemos muchos, hay muchas familias que no tienen esa idea, que no tienen las condiciones para poder crear su propio negocio, que tiene que tener un montón de permisos que en su casa y en su entorno cotidiano jamás van a poder cumplir con los requisitos y permisos para ser emprendedor.
Entonces esa figura también le da en los hombros a las familias para que salgan de su situación de empobrecimiento y ellos, ¿verdad?, lavarse las manos. Tal vez por ahí nada más quería recalcar esa figura. Dale, ¿cómo andamos con el tiempo? No me estaba escuchando. Y a hacer un paréntesis aquí para las personas que nos escribieron a través del Facebook, ¿verdad? Por ahí vi a Cristian Rodríguez que saludaba a Ale Paniagua, Jessica Bajero y a Elisa. John Vega también que estaba conectado. Corriente Obrera que nos saludaba desde California, donde dice que los inmigrantes creen en la independencia de clase y felicita la exposición. Dice que viva la lucha de la clase obrera. La clase obrera no tiene fronteras. Olga Brenes, saludos. Vinicio Alfaro. Y Gabriel Rodríguez, donde dice que excelente espacio, no partidista y por. Así que agradecerle a todas las personas que se conectan a través de la página de Alternativas y nos escuchan por Radio 16 también, porque para nosotros es muy valiosa la parte también que tengan la confianza siempre de escribirnos a través de la página y hacer las preguntas que quieran. Bueno, tenemos, creo que tal vez unos 5 minutitos ahí para ir cerrando ya también y tal vez ahí, no sé si tal vez quería contar algo. Muy rapidísimamente, yo insisto en que debemos luchar por todos los medios que ustedes han planteado, por la unidad popular, una unidad consciente, despierta, formada, unida, organizada, movilizada, convertida en poder popular. Poco a poco lo vamos logrando y al final, en la famosa nota esta del Batallón, exclusivamente a democracia participativa, ¿verdad? Una pequeña observación con respecto a la que planteaba Jessica, en el sentido de que estamos navegando en un mar, ¿verdad?, en barcos diferentes. En lo general yo creo que estamos en el mismo barco, nada más que en diferentes clases. Recuerden que los barcos tradicionalmente estos en clase súper rica, tacataca, porque exactamente, ojalá que no seamos como la orquesta del Titanic, ¿verdad? Entonces estamos, cuando nos ponemos en barcos diferentes, la cosa se descompone totalmente, porque tenemos la unidad de la sociedad en la que estamos metidos. Estamos metidos en la sociedad, en este momento, capitalista neoliberal, homicida, ecocida, ¿verdad? Ahora, en ese barco, cuando el barco se hunde, nos hundimos todas y todos. Cuando el sistema se hunde, nos hundimos todas y todos, ¿verdad? Porque a la clase adinerada, super adinerada, se le olvidó, como decía Luis Paulino Vargas y estos, que se le olvidó a los ricos que quienes nos alimentan a ellos son los trabajadores. Entonces nos han metido un montón de medidas para arruinar a las y los trabajadores, para matar de hambre, para ningunear totalmente a los trabajadores. Y como decía don Luis Paulino, están sentados en una rama, la clase mafiosa esta, que yo llamo plutocrática, cleptocrática, ¿verdad? Plutocrática, gobierno de los ricos, y cleptocrática, gobierno de la aduana, se parqueó una rama, ¿verdad? Y la está cortando del árbol, ¿verdad? Y se haga casa. ¿Quién va a trabajar sus fábricas si no hay trabajadores? ¿Va a comprar sus productos si no hay plata para que los compren? ¿Quién va a mantener ahí la casa, del jardinero de los trabajadores? En cambio, si ellos se mueren, ¿verdad? Digamos, si ellos se mueren, no pasa nada. Ahora, entonces estamos en el mismo año, nada más metido desde arriba abajo, ¿verdad? Demos vueltas a esa carajada, ¿verdad? Y convirtamos la clase explotada como tal, ¿verdad? Reclamándole a la pequeña argolla, y no solo reclamándole, sino como decía, y como se terminó, el apóstol José Martí, los derechos no se piden, se exigen, se arrancan, no se mendigan, ¿verdad? Y nos han convertido en mendigos, con todo el respeto a los mendigos, ¿verdad? Y así es que unámonos.
Bueno, creo que Ale levantó por ahí, no sé si quería decir algo. También nada más, te cuenta el tiempo, tal vez un minutito por cada uno para ir cerrando, ¿verdad? No sé si Ale quería decir algo por ahí. No, parece que el espacio tiene una importancia, porque hay muchos ataques. Ahí está el plan este que presenta la ministra de Planificación para volarse no sé cuántas instituciones y agrupar. Este gobierno está aprovechando la coyuntura para que en un escenario de miedo consolidar un proceso que inició hace mucho tiempo, que ellos han realizado de manera descarada. Es un proceso que va a configurar el Estado, que va a debilitar la política social, y ahí es donde los sectores que en este momento, por la vida de la política, han mejorado más o menos sus condiciones, van a dar muy efectos. Así que el tema es que vamos a tener que estar muy alerta a todo lo que se, y justamente creo que la discusión que hemos dado acá sobre las diversas alternativas de organización pues, son válidas para que sigamos alertas, porque esto no acaba. Yo creo que la descripción que da Jessica de las funciones que vimos es una descripción dolorosa, porque como bien señala Panga, también obliga a pensar cuáles van a ser las formas de organización que en adelante vamos a. Así que muchas gracias por el espacio y por la discusión. Sí, me voy a usar un minuto. Entonces, nada más decir que un elemento que se me da, que yo creo que además viene un panorama complicado luego de que el gobierno haya dado golpes importantes el año anterior, ¿verdad? Con el tema del plan fiscal y con prohibir el derecho a huelga en distintos niveles, y creo que eso nos pone muchísimos más retos, ¿verdad? Y sobre todo a las personas que estamos en las bases de los sindicatos para seguir haciendo demandas, exigencias, necesidad de organizarnos, que también yo creo que ya ha quedado en evidencia que podemos hacerlo sobre las cúpulas sindicales. Y agradecerles el espacio, a Panga por la invitación, a todos por la organización, que es un trabajo que me parece valiosísimo y lo que haciendo. Muchas gracias. Elisa. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a Héctor y a Jessica y a Ale por la participación, siempre muy provechoso. Buenas noches. Héctor. Bueno, sí, agradecer. Me parece que ha sido un espacio muy rico, ¿verdad? Conversación en torno a temas que nos unen y que nos interesan. Que quería nada más dar el comentario de que ni los partidos políticos ni el gobierno son monolíticos, ¿verdad? Hay influencias de sectores, hay obviamente la influencia predominante de sectores poderosos, ¿verdad? En esos partidos que están en este momento dominando, pero también a medida que seamos capaces de hacer propuestas consistentes, vamos a generar también conflictos internos en esos partidos y en ese gobierno, ¿verdad? Si no proponemos cosas bien elaboradas y no las difundimos adecuadamente, vamos a hacer mella, pero si logramos hacer propuestas interesantes, propuestas llamativas, y vamos a hacerlo de manera inteligente desde el punto de vista también de la comunicación y de manera efectiva desde el punto de vista de la cobertura, menos habrá gente que entrará en y habrá gente que entrará en, digamos, sabemos que en los partidos hay también intereses diversos, ¿verdad? Por candidaturas, me refiero a los partidos, ¿verdad? Están dominando por candidaturas, quién va ahora, quién viene después, a quién después, y ese tipo de conflictos también nos favorecen si sabemos hacerlo, ¿verdad? Muchas gracias. No, nada más, lo que se me sale es decirle que les quiero mucho. Así con calma, ¿no? Y saben que es en serio. Bueno, agradecerles de verdad profundamente a Jessica por haber dado la invitación, por haber compartido con nosotros esta noche, primero de mayo, ¿verdad? Así que un gusto ver con ustedes y también para todos, bueno, agradecerles también a Isaac que hace posible la transmisión en Facebook, a Renzo que está en cabina de Radio 16 que nos ayuda con la transmisión en Radio 16 y a todos los compañeros, a Melvin, a Elías, a Alejandro, la verdad que nos acompaña hoy, a Sergio que me ayuda ahí, nos ayuda con Panga ahí en toda la tecnología, y a todos los que nos acompañan, nos hacen sus comentarios siempre en Alternativas, recordarles que vamos a estar el próximo día igual de 6 a 8 a través de la página de Alternativas y Radio 16. Así que muchas gracias de verdad y buenas noches para todos. Les agradecemos profundamente.
compañía, pues